Las sombras de la familia Potter 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Wood estuvo a punto de besarla. Magnífico, exclamó. De acuerdo, vamos a ello. El hechizo funcionó. Harry sentía el frío y estaba empapado, pero podía ver. Lleno de energía, aceleró la escoba, esquivando una brujería y pasando por debajo de Grigori. Otro relámpago iluminó las gradas. Entonces vio algo que lo distrajo. La silueta de un enorme leopardo dorado y negro, inmóvil en la parte superior de las gradas. Cuando volvió a mirar, había desaparecido. Harry, gritó Wood desde los postes. Detrás de ti. Harry vio a Diggory y, entre ellos, brillaba una diminuta bola dorada. Con un sobresalto, pegó el cuerpo al palo de la escoba y se lanzó hacia la Snitch. La lluvia le azotaba la cara, pero aceleró aún más. Un silencio inquietante cayó sobre el estadio. El viento parecía haberse detenido. Una ola de frío horrible lo recorrió cuando vio algo debajo de él. Al menos 100 dementores, todos señalándole. La cúpula dorada lo envolvió. En su cabeza, una voz de mujer suplicaba. Harry no. Un Harry no. Te lo ruego, cógeme a mí. Mátame a mí en su lugar. Y Harry cayó entre la niebla helada, confuso, intentando comprender qué sucedía. La voz de la mujer se mezclaba con otra voz que estallaba en carcajadas. La caída terminó al llegar al suelo blando. Estaba aturdido, pero vivo. Es lo más pavoroso que he visto, dijo, mientras abría los ojos en la enfermería. El equipo de Quidditch de Phoenix Gryffindor, lleno de barro, lo rodeaba. Ron y Hermione estaban allí también, preocupados. La memoria de Harry fue recuperando los acontecimientos. Relámpago, leopardo, Snitch y dementores. ¿Qué sucedió? Preguntó Harry. Te caíste, explicó Fred. Debieron ser 20 metros. Creímos que te habías matado, dijo Alicia, temblando. Hermione explicó en voz baja. Dumbledore redujo la velocidad de la caída con magia y lanzó un encantamiento para alejar a los dementores. Luego, la profesora Pomfrey lo acomodó en la camilla y lo trajo a la enfermería. ¿Recogió alguien la Nimbus? Preguntó Harry. El viento la llevó contra el sauce boxeador, dijo Hermione vacilante. Ya sabes que no le gusta que lo golpeen y el profesor Flitwick la trajo poco antes de que despertaras. Sobre la cama yacían astillas de madera y ramitas. Lo que quedaba de la fiel y abatida escoba de Harry. Alzó los ojos, vio a Hermione y Ron, y supo que, a pesar de todo, estaba vivo. La señora Pomfrey insistió en que Harry se quedara en la enfermería el fin de semana. El muchacho no se quejó, pero no le permitió que tirara los restos de la Nimbus 2000. Sabía que era una tontería y que la Nimbus no podía repararse, pero Harry no podía evitarlo. Era como perder a uno de sus mejores amigos. Lo visitó gente sin parar. Todos con la intención de infundirle ánimos. Hagrid le envió unas flores llenas de tijeretas y que parecían coles amarillas, y Ginny Weasley, sonrojada, apareció con lágrimas en sus ojos y le dijo que se alegraba verlo bien y que nunca había tenido la oportunidad de agradecerle lo que había hecho por ella, que por eso estaba muy apenada con el que la disculpara, pero que ella siempre lo vería como un hermano más y que lo admiraba como a Bill o Charlie, que solo le pedía que nunca fuese como Perky. El equipo de Gryffindor volvió a visitarlo el domingo por la mañana, esta vez con Wood, que aseguró a Harry con voz de ultratumba que no lo culpaba en absoluto. Ron y Hermione no se iban hasta que llegaba la noche. Pero nada de cuanto dijera o hiciese nadie podía aliviar a Harry, porque los demás solo conocían la mitad de lo que le preocupaba. No había dicho nada a nadie acerca del leopardo, ni siquiera a Ron y a Hermione, porque sabía que Ron se asustaría y Hermione se pondría histérica al saber quién era. El hecho era, sin embargo, que el leopardo se le había aparecido 2 veces y 2 ocasiones habían visto a los dementores y en ambas había oído los gritos de su madre antes de morir. ¿Iba a pasar él el resto de su vida esperando las apariciones del animal? Y luego estaban los dementores. Harry se sentía muy humillado cada vez que pensaba en ellos. Todo el mundo decía que los dementores eran espantosos, pero nadie, solo Malfoy, se desmayaba al verlos. Ginny temblaba varios días por verlos pero solo él oía en su cabeza el eco de los gritos de sus padres antes de morir. Porque Harry sabía ya de quién era aquella voz que gritaba.
Cuando se le acercaban los dementores, oía los últimos gritos de su madre, su afán por protegerlo de Lord Voldemort, y las carcajadas de Lord Voldemort antes de matarla, por lo que decidió avisar a sus tutores lo sucedido en el campo. Madre y tutores, requiero que se enteren que he estado viendo a un leopardo en 2 ocasiones, y una el día de la salida de casa de mis tíos y otro este último día de juego antes de los dementores. Y que con los dementores en el tren y en el juego. Cuando lo vio, oía a su madre suplicándole a Voldemort que no me mate, que la tome a ella en mi lugar. ¿Cómo puedo solucionar esto? Albus le dijo: mira Harry, de acuerdo con lo que hablé hace un momento con tu padrino, él cree que el leopardo que ves y que entra al castillo puede ser Regulus. Él ya viene para ayudarnos con esto, y en cuanto a los dementores te sugiero que acudas a Remus. Fue un alivio regresar el lunes al bullicio del colegio, donde estaba obligada a pensar en otras cosas, aunque tuviera que soportar las burlas de Draco Malfoy. Malfoy no cabía en sí de gozo por la derrota de Fénix Gryffindor. Por fin se había quitado las vendas y lo había celebrado parodiando la caída de Harry. La mayor parte de la siguiente clase de pociones la pasó Malfoy imitando por toda la mazmorra a los dementores. Llegó un momento en que Ron no pudo soportarlo más y le arrojó un corazón de cocodrilo grande y viscoso. Le dio en la cara y consiguió que Snape le quitara 5 puntos a Fénix y 20 a Slytherin, explicó Ron, mientras se dirigían al aula de Lupin, tras el almuerzo. Mira a ver quién está, Hermione. Hermione se asomó al aula. Estupendo. El profesor Lupin había regresado al aula. Ciertamente, tenía aspecto de convaleciente. Las togas de siempre le quedaban grandes y tenía ojeras. Sin embargo, animando a los alumnos mientras se sentaban, y ellos prorrumpieron inmediatamente en quejas sobre el comportamiento de Snape durante la enfermedad de Lupin. No os preocuparéis. Hablaré con el profesor Snape. No tendréis que hacer el trabajo. Oh, no, exclamó Hermione, decepcionada. Yo ya lo he terminado. Tuvieron una clase muy agradable. El profesor Lupin había llevado una caja de cristal que contenía un Inky Punk, una criatura pequeña de una sola pata que parecía hecha de humo, enclenque y aparentemente inofensiva. Atrae a los viajeros a las ciénagas, dijo el profesor Lupin mientras los alumnos tomaban apuntes. ¿Veis el faro que le cuelga de la mano? Les sale al paso, el viajero sigue la luz y entonces, el Inky Punk produjo un chirrido horrible contra el cristal. Al sonar el timbre, todos, Harry entre ellos, reconocieron sus cosas y se dirigieron a la puerta. Pero, espera un momento, Harry, le dijo Lupin, me gustaría hablar un momento contigo. Harry volvió sobre sus pasos y vio al profesor cubrir la caja del Inky Punk. Me han contado lo del partido, dijo Lupin, volviendo a su mesa y metiendo los libros en su maletín. Y lamento mucho lo de tu escoba. ¿Será posible arreglarla? No contestó Harry, el árbol la hizo trizas. Lupin suspiró. Plantaron el sauce boxeador el mismo año que llegué a Hogwarts. La gente jugaba un juego que consistía en aproximarse lo suficiente para tocar el tronco. Un chico llamado David Woodgeon casi perdió un ojo y se nos prohibió acercarnos. Ninguna escoba habría salido airosa. ¿Ha oído también lo de los dementores?, dijo Harry, haciendo un esfuerzo. Lupin le dirigió una mirada rápida. Sí, lo oí. Creo que nadie ha visto nunca tan enfadado al profesor Dumbledore. Están cada vez más rabiosos porque Dumbledore se niega a dejarlos entrar en los terrenos del colegio. Hiciste otra vez la cúpula de oro y fue la razón por la que te caíste, ¿no? Sí, respondió Harry. Dudó un momento y se le escapó la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me afecta de esta manera? ¿Acaso soy? No tiene nada que ver con la cobardía, dijo tajantemente el profesor Lupin, como si le hubiera leído el pensamiento. Los dementores te afectan más que a los demás porque en tu pasado hay cosas horribles que los demás no tienen. Un rayo de sol invernal cruzó el aula, iluminando el cabello gris de Lupin y las líneas de su rostro joven. Los dementores están entre las criaturas más nauseabundas del mundo. Infestan los lugares más oscuros y más sucios. Disfrutan con la desesperación y la destrucción ajenas, se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto les rodea. Incluso los muggles perciben su presencia, aunque no pueden verlos. Si alguien se acerca mucho a un dementor, este le quitará hasta el último sentimiento positivo y hasta el último recuerdo dichoso. Si puede, el dementor se alimentará de él hasta convertirlo en su semejante, en un ser desalmado y maligno. Le dejará sin otra cosa que las peores experiencias de su vida. Y el peor de tus recuerdos, Harry, es tan horrible que derribaría a cualquiera de su escoba. No tienes de qué avergonzarte. Cuando hay alguno cerca de mí, Harry miró la mesa de Lupin, con los músculos del cuello tensos. Oigo el momento en que Voldemort mató a mi madre.
Lupin hizo con el brazo un movimiento repentino, como si fuera a coger a Harry por el hombro, pero lo pensó mejor. Hubo un momento de silencio y luego, ¿por qué acudieron al partido? Preguntó Harry con tristeza. Están hambrientos, explicó Lupin tranquilamente, cerrando el maletín, que dio un chasquido. Dumbledore no los deja entrar en el colegio, de forma que su suministro de presas humanas se ha agotado, supongo que no pudo resistirse a la gran multitud que había en el estadio. Toda aquella emoción, el ambiente caldeado, para ellos, tenía que ser como un banquete. Azkaban debe de ser horrible, masculló Harry Lupin acercándose con melancolía. La fortaleza está en una pequeña isla, perdida en el mar. Pero no hacen falta muros ni agua para tener a los presos encerrados, porque todos están atrapados dentro de su propia cabeza, incapaces de tener un pensamiento alegre. La mayoría enloquece al cabo de unas semanas. Pero Regulus y Peter escaparon, dijo Harry despacio. Escaparon, el maletín de Lupin cayó de la mesa. Tuvo que inclinarse para recogerlo. Sí, dijo incorporándose. Peter debe de haber descubierto la manera de hacerles frente, se le lo dijo a Regulus. Yo no lo habría creído posible. En teoría, los dementores quitan al brujo todos sus poderes si están con él el tiempo suficiente. Usted ahuyentó en el tren a aquel dementor, dijo Harry de repente. Hay algunas defensas que uno puede utilizar, explicó Lupin. Pero en el tren solo había un dementor. Cuantos más hay, más difícil resulta defenderse. ¿Qué defensas? Preguntó Harry inmediatamente. ¿Puede enseñarme? No soy ningún experto en la lucha contra los dementores, Harry. Más bien lo contrario, pero si los dementores acuden a otro partido de Quidditch, tengo que tener algún arma contra ellos. Lupin vio a Harry tan decidido que dudó un momento y luego dijo. Bueno, de acuerdo. Intentaré ayudarte. Pero me temo que no podrá ser hasta el próximo trimestre. Tengo mucho que hacer antes de las vacaciones. Elegí un momento muy inoportuno para caer enfermo. Con la promesa de que Lupin le daría clases antidementores, la esperanza de que tal vez no tuviera que volver a oír la muerte de su madre, y la derrota que Ravenclaw infligió a Hufflepuff en el partido de Quidditch de finales de noviembre, el estado de ánimo de Harry mejoró mucho. Fénix Gryffindor no había perdido todas las posibilidades de ganar la copa, aunque tampoco podía permitirse otra derrota. Wood recuperó su energía obsesiva y entrenó al equipo con la dureza de costumbre bajo la fría lluvia que persistió durante todo el mes de diciembre. Harry no vio la menor señal de los dementores dentro del recinto del colegio. La ira de Dumbledore parecía mantenerse en sus puestos, en las entradas. 2 semanas antes de que terminara el trimestre, el cielo se aclaró de repente, volviéndose de un deslumbrante blanco opalino, y los terrenos embarrados aparecieron una mañana cubiertos de escarcha. Dentro del castillo había ambiente navideño. El profesor Flitwick, que daba encantamientos, ya había decorado su aula con luces brillantes que resultaron ser hadas de verdad, que revoloteaban. Los alumnos comentaron entusiasmados sus planes para las vacaciones. Ron y Hermione habían decidido quedarse en Hogwarts, y aunque Ron dijo que era porque no podía aguantar a Perky durante 2 semanas, y Hermione alegó que necesitaba utilizar la biblioteca, no siguieron engañando a Harry. Se quedaron para hacerle compañía y él se sintió muy agradecido. Para satisfacción de todos menos de Harry, estaba programada otra salida a Hogsmeade para el último fin de semana del trimestre. Podemos hacer allí todas las compras de Navidad, dijo Hermione. A mis padres les encantaría el hilo dental mentolado de Honeyduques. Resignado a ser el único de tercero que no iría, Harry le pidió que le prestaran un WOT su ejemplar del mundo de la escoba, y decidió pasar el día informándose sobre los diferentes modelos. En los entrenamientos había montado en una de las escobas del colegio, una antigua estrella fugaz muy lenta que volaba a trompicones. Estaba claro que necesitaba una escoba propia. La mañana del sábado de la excursión, se despidió de Ron y de Hermione, envueltos en capas y bufandas, y subió solo la escalera de mármol que conducía a la Torre de Fénix. Comenzó a nevar y el castillo estaba muy tranquilo y silencioso. PSS Harry. Se dio la vuelta a la mitad del corredor del tercer piso y vio a Fred y George que lo miraban desde detrás de la estatua de una bruja tuerta y jorobada. ¿Qué hacéis? Preguntó Harry con curiosidad. ¿Cómo es que no estáis camino de Hogsmeade? Hemos venido a darte un poco de alegría antes de irnos, le dijo Fred guiñándole el ojo misteriosamente. La señora Pomfrey insistió en que Harry se quedara en la enfermería el fin de semana. El muchacho no se quejó, pero no le permitió que tirara los restos de la Nimbus 2000. Sabía que era una tontería y que la escoba no podía repararse, pero Harry no podía evitarlo. Era como perder a uno de sus mejores amigos.
Durante esos días, la enfermería fue un ir y venir constante de visitas, todas con la intención de infundirle ánimos. Hagrid le envió unas flores llenas de tijeretas que parecían coles amarillas, y Ginny Weasley, sonrojada y con lágrimas en los ojos, apareció para decirle que se alegraba de verlo bien. Entre sollozos, le confesó que nunca había tenido la oportunidad de agradecerle lo que había hecho por ella. Le pidió que la disculpara y le aseguró que siempre lo vería como un hermano más y lo admiraba como a Bill o a Charlie, rogándole que nunca fuera como Perky. El equipo de Gryffindor volvió a visitarlo el domingo por la mañana, esta vez con Ward, quien aseguró a Harry con voz grave que no lo culpaba en absoluto por lo ocurrido en el partido. Ron y Hermione no se marcharon hasta que llegó la noche. Nada de lo que dijera o hiciera a alguien podía aliviar del todo a Harry, porque los demás solo conocían la mitad de lo que le preocupaba. No había contado nada acerca del leopardo, ni siquiera a Ron o Hermione, porque sabía que Ron se asustaría y Hermione se pondría histérica. La verdad era que el leopardo se le había aparecido 2 veces, y en ambas ocasiones había visto a los dementores. En cada aparición, escuchaba los gritos de su madre antes de morir. ¿Iba a pasar el resto de su vida esperando esas apariciones del animal? Y luego estaban los dementores. Harry se sentía humillado cada vez que pensaba en ellos. Todo el mundo decía que eran espantosos, pero nadie, salvo Malfoy, se desmayaba al verlos. Ginny había temblado durante varios días por verlos pero Harry escuchaba en su cabeza el eco de los últimos gritos de sus padres. Porque ya sabía de quién era aquella voz. Cuando los dementores se acercaban, oía los últimos gritos de su madre, su afán por protegerlo de Lord Voldemort y las carcajadas del propio Voldemort mientras la mataba. Por eso decidió avisar a sus tutores. Madre, tutores, necesito que se enteren. He visto a un leopardo en 2 ocasiones. Una el día de mi salida de casa de mis tíos y otra justo antes del partido de Quidditch. Y con los dementores en el tren y en el juego, escuché a mi madre suplicándole a Voldemort que no me matara a mí, que la tomara a ella en mi lugar. ¿Cómo puedo solucionar esto? Albus le respondió. Mira, Harry, he hablado con tu padrino. Él cree que el leopardo que ves y que entra al castillo puede ser Regulus. Ya viene para ayudarnos con esto. Y en cuanto a los dementores, te sugiero que acudas a Remus. Fue un alivio regresar el lunes al bullicio del colegio, donde se vio obligado a pensar en otras cosas, aunque tuviera que soportar las burlas de Draco Malfoy. Malfoy no cabía en sí de gozo por la derrota de Fénix Gryffindor y, al quitarse las vendas, celebró parodiando la caída de Harry. La mayor parte de la siguiente clase de pociones la pasó imitando a los dementores por toda la mazmorra. Llegó un momento en que Ron no pudo soportarlo más y le arrojó un corazón de cocodrilo grande y viscoso, dándole en la cara. Snape, irritado, le quitó 5 puntos a Fénix y 20 a Slytherin. Mira a ver quién está, Hermione dijo Ron mientras se dirigían al aula de Lupin tras el almuerzo. Estupendo. Dijo Hermione. El profesor Lupin había regresado al aula. Ciertamente, tenía aspecto de convaleciente. Las togas le quedaban grandes y tenía ojeras. Sin embargo, animó a los alumnos mientras se sentaban, y ellos prorrumpieron inmediatamente en quejas sobre el comportamiento de Snape durante su ausencia. No os preocuparéis, les tranquilizó Lupin. Hablaré con el profesor Snape. No tendréis que hacer el trabajo. Oh, no. Exclamó Hermione, decepcionada. Yo ya lo he terminado. La clase fue muy agradable. Lupin había traído una caja de cristal que contenía un Inky Punk, una criatura pequeña de una sola pata que parecía hecha de humo, enclenque e inofensiva. Atrae a los viajeros a las ciénagas, explicó Lupin mientras los alumnos tomaban apuntes. Si ven el faro que lleva, lo seguirán y el Inky Punk produjo un chirrido horrible contra el cristal. Al sonar el timbre, todos, Harry incluido, reconocieron sus cosas y se dirigieron a la puerta. Espera un momento, Harry, le dijo Lupin. Me gustaría hablar contigo. Harry volvió sobre sus pasos. Lupin cubrió la caja del Inky Punk. Me han contado lo del partido, dijo Lupin. Lamento mucho lo de tu escoba. ¿Será posible arreglarla? No contestó Harry. El árbol la hizo trizas. Plantaron el sauce boxeador el mismo año que llegué a Hogwarts. La gente jugaba un juego que consistía en acercarse lo suficiente para tocar el tronco. Un chico llamado David Woodgeon casi perdió un ojo, y se nos prohibió acercarnos. Ninguna escoba habría salido airosa. ¿Ha oído también lo de los dementores? Dijo Harry, haciendo un esfuerzo. Lupin le dirigió una mirada rápida. Sí, lo oí. Creo que nadie ha visto nunca tan enfadado al profesor Dumbledore.
Están cada vez más rabiosos porque Dumbledore se niega a dejarlos entrar en los terrenos del colegio y hiciste otra vez la cúpula de oro, y fue la razón por la que te caíste, ¿no? Sí, respondió Harry. Dudó un momento y se le escapó la pregunta que rondaba su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me afecta de esta manera? ¿Acaso soy I? No tiene nada que ver con la cobardía, dijo tajantemente Lupin. Los dementores te afectan más porque en tu pasado hay cosas horribles que los demás no tienen. Un rayo de sol invernal cruzó el aula, iluminando el cabello gris de Lupin y las líneas de su rostro joven. Los dementores están entre las criaturas más nauseabundas del mundo. Infestan los lugares más oscuros y sucios. Disfrutan con la desesperación y la destrucción ajenas. Se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto les rodea. Incluso los muggles perciben su presencia, aunque no puedan verlos. Si alguien se acerca demasiado, el dementor le quitará hasta el último sentimiento positivo y recuerdo dichoso. Si puede, se alimentará hasta convertirlo en un ser desalmado y maligno, dejándolo solo con sus peores experiencias. Y el peor de tus recuerdos, Harry, es tan horrible que derribaría a cualquiera de su escoba. No tienes de qué avergonzarte. Cuando hay alguno cerca de mí, Harry miró la mesa de Lupin, con los músculos del cuello tensos, y oigo el momento en que Voldemort mató a mi madre. Lupin hizo un movimiento como para cogerlo del hombro, pero lo pensó mejor. Hubo un momento de silencio. ¿Por qué acudieron al partido? Preguntó con tristeza. Están hambrientos, explicó Lupin tranquilamente. Dumbledore no los deja entrar al colegio, y su suministro de presas humanas se agotó. Para ellos, la emoción del estadio fue como un banquete. Azkaban debe ser horrible, masculló Harry. La fortaleza está en una pequeña isla, perdida en el mar. Pero no hacen falta muros ni agua para encerrar a los presos, porque todos están atrapados dentro de su propia cabeza. La mayoría enloquece en unas semanas. Pero Regulus y Peter escaparon, dijo Harry despacio. Sí, dijo Lupin. Peter descubrió cómo hacerles frente y se lo dijo a Regulus. Yo no lo habría creído posible y, en teoría, los dementores quitan todos los poderes de un brujo si están con él demasiado tiempo. Usted ahuyentó en el tren a aquel dementor, dijo Harry. Hay algunas defensas que uno puede utilizar, explicó Lupin. Pero en el tren solo había un dementor. Cuantos más hay, más difícil resulta defenderse. ¿Qué defensas? Preguntó Harry inmediatamente. ¿Puede enseñarme? No soy ningún experto en luchar contra dementores, Harry. Más bien lo contrario, pero si vienen a otro partido de Quidditch, tengo que tener algún arma contra ellos. Lupin vio a Harry decidido y dudó un momento. Finalmente dijo. Bueno, de acuerdo. Intentaré ayudarte. Pero me temo que no podrá ser hasta el próximo trimestre. Elegí un momento muy inoportuno para caer enfermo. Con la promesa de clases antidementores, la esperanza de no volver a oír la muerte de su madre y la derrota que Ravenclaw infligió a Hufflepuff, el ánimo de Harry mejoró. Fénix Gryffindor no había perdido todas las posibilidades de ganar la copa. Wood recuperó su energía obsesiva y entrenó al equipo con dureza bajo la fría lluvia que persistió durante diciembre. Harry no vio dementores dentro del colegio. La ira de Dumbledore parecía mantenerse en los puestos y entradas. 2 semanas antes de terminar el trimestre, el cielo se aclaró, volviéndose blanco opalino, y los terrenos aparecieron cubiertos de escarcha. Dentro del castillo, el ambiente era navideño. El profesor Flitwick había decorado su aula con luces brillantes que resultaron ser hadas revoloteando. Los alumnos comentaban sus planes para las vacaciones. Ron y Hermione decidieron quedarse en Hogwarts. Aunque alegaban razones distintas, lo hicieron para hacerle compañía a Harry. Para satisfacción de todos menos Harry, estaba programada otra salida a Hogsmeade para el último fin de semana del trimestre. Podemos hacer allí todas las compras de Navidad, dijo Hermione. A mis padres les encantaría el hilo dental mentolado de Honeyduques. Resignado a quedarse, Harry pidió prestado a Wood su ejemplar del mundo de la escoba, decidido a informarse sobre los diferentes modelos. En los entrenamientos montó una antigua estrella fugaz muy lenta que volaba a trompicones. Estaba claro que necesitaba una escoba propia. La mañana del sábado de la excursión, se despidió de Ron y Hermione, envueltos en capas y bufandas, y subió solo la escalera de mármol hacia la Torre de Fénix. Comenzó a nevar y el castillo estaba silencioso y tranquilo. PSS. Harry, una voz lo hizo girar a mitad del corredor del tercer piso. Vio a Fred y George, asomados detrás de la estatua de la bruja tuerta y jorobada. ¿Qué hacéis? ¿Cómo es que no estáis camino a Hogsmeade? Preguntó Harry.
Hemos venido a darte un poco de alegría antes de irnos, dijo Fred, guiñándole un ojo misteriosamente. Entra aquí, y le señaló Fred con la cabeza un aula vacía a la izquierda de la estatua de la bruja. Harry entró detrás de Fred y George. George cerró la puerta sigilosamente y, sonriendo, dijo: Un regalo navideño por adelantado, Harry. Fred sacó algo de debajo de la capa y lo puso sobre la mesa. Un pergamino grande y desgastado, sin nada escrito. Harry lo miró con sospecha. ¿Qué es? Preguntó. Esto, Harry, es el secreto de nuestro éxito, dijo George, acariciando el pergamino. Nos cuesta desprendernos de él, pero creemos que tú lo necesitas más que nosotros. Fred explicó cómo, años atrás, habían descubierto el pergamino en un cajón de Filch marcado como confiscado y altamente peligroso. George había distraído al conserje mientras Fred tomaba el pergamino. ¿Y sabéis usarlo? Preguntó Harry. Sí, dijo George. Nos ha enseñado más que cualquier profesor. Al tocar el pergamino con la varita y pronunciar: juro solemnemente que mis intenciones no son buenas, comenzaron a aparecer finas líneas de tinta que se unían en un mapa detallado de Hogwarts. Motas de tinta, etiquetadas con nombres, se movían mostrando la ubicación de personas y criaturas. Además, señalaba pasadizos secretos, algunos hasta Hogsmeade y Honeyduques. Olvídate de detrás del espejo de la cuarta planta, advirtió Fred. Está bloqueado. Pero justo al lado de la joroba de la bruja tuerta, te lleva directamente a Honeyduques. Harry estudió el mapa con asombro y, recordando las palabras de Luna sobre los gemelos, se decidió a usarlo. Tocó con la varita y dijo: travesura realizada. Haciendo que el mapa quedara en blanco, lo dobló y se lo guardó en la túnica. Se colocó detrás de la estatua de la bruja tuerta, metió la cabeza por el agujero que se había abierto, condescendió y se deslizó por un tobogán de piedra, aterrizando en un pasadizo frío y húmedo. Levantó la varita y murmuró: Lumos. El pasadizo era estrecho, bajo y cubierto de barro, y se doblaba y retorcía como la madriguera de un conejo gigante. Harry corrió por él, tropezando de vez en cuando. Después de una hora, el camino comenzó a ascender, y finalmente llegó al pie de una escalera de piedra que se perdía en las alturas. Jadeando y con la cara caliente y los pies fríos, comenzó a subir, contando con dificultad los escalones, hasta que, de improviso, golpeó su cabeza con algo duro. Parecía una trampilla. Harry aguzó el oído mientras se frotaba la cabeza. No se oía nada. Muy despacio levantó ligeramente la trampilla y miró por la rendija. Estaba en un sótano lleno de cajas y cajones de madera. Salió y bajó por completo, disimulándose tan bien entre el polvo que nadie podría notarlo. Anduvo sigilosamente hacia la escalera de madera. Entonces oyó voces, el tañido de una campana y el chirrido de una puerta al abrirse y cerrarse. Otra puerta se abrió mucho más cerca. Una voz femenina dijo: y coge otra caja de babosas de gelatina, querido. Casi se han acabado. Un par de pies bajó por la escalera. Harry se ocultó tras un cajón grande. Oyó cómo un hombre movía cajas y las colocaba contra la pared. Aprovechando la oportunidad, salió de su escondite y subió por la escalera, viendo tras de sí una cabeza calva y brillante metida en una caja. Llegó a la puerta del mostrador de Honeyduques, se agachó y salió a gatas. La tienda estaba abarrotada de alumnos de Hogwarts, nadie notó su presencia. Harry recorrió con cautela los estantes llenos de dulces. Turrones, cúbitos de helado de colores, chocolates, barriles de alubias y megas fritas, chicles que explotaban en globos gigantes y ratones de helado. Encontró a Ron y Hermione en un rincón observando una bandeja de pigulís con sabor a sangre. Harry se les acercó en silencio y les explicó lo del mapa del merodeador. Pero Harry no debería venir a Hogsmeade sin permiso. Objetó Hermione. Podrías meterte en graves problemas. Es Navidad, Hermione. Intervino Ron. Además, mira el aviso del ministerio. Dementores patrullan por la noche, así que Peter o Regulus no se atreverían a entrar. Harry sonrió y, después de comprar dulces, salieron a la ventisca. Hogsmeade parecía una postal navideña. Techos cubiertos de nieve y adornos en todas partes. Se dirigieron a las 3 escobas para calentarse con cerveza de mantequilla. Mientras se acomodaban, la puerta se abrió de golpe. Harry, Ron y Hermione se agacharon bajo la mesa. Entraron el profesor Flitwick, la profesora McGonagall, Hagrid y Cornelius Fudge. Harry susurró un hechizo. Mobiliarbo. El árbol navideño se movió suavemente, ocultándolos de los ojos de los adultos. Desde su escondite, escuchó a los profesores hablar sobre Peter y la traición, sobre James y Lily Potter, y sobre la protección de Harry. Hagrid relató con voz alta.
Fui yo quien rescató a Harry después de que murieran sus padres. Una voz misteriosa me dijo que lo entregara de Dumbledore. Black discutió, pero al final tuvo que ceder. Harry comprendió que Sirius no había sido el guardián secreto de sus padres. Peter, cansado de espiar, los traicionó. Sin embargo, en el último momento, la vida de Harry fue confiada de Dumbledore, y Sirius intervino para ayudarlo. Tendría que haberme dado cuenta de que había algo raro en todo aquello. Adoraba su moto. ¿Por qué me la daba? ¿Por qué dijo que ya no la necesitaba? La verdad es que una moto deja demasiadas huellas, es muy fácil de seguir. Dumbledore sabía que él era el guardián de los Potter. Black tenía que encontrar a Peter aquella noche. Sabía que el ministerio no tardaría en perseguirlo. Tras la perorata de Hagrid hubo un largo silencio. Luego, la señora Rosmerta dijo con cierta satisfacción. Pero no consiguió huir, ¿verdad? El Ministerio de Magia lo atrapó al día siguiente, dijo Fudge con amargura. Fueron los Aurores, y sabiendo que Black era el guardián secreto de los Potter, ellos mismos lo persiguieron. Después del juicio se supo del cambio en el guardián secreto y no fue sino hasta hace 2 años que detuvimos a Peter. Nadie salvo los magos de choque del grupo de operaciones mágicas especiales habría tenido una oportunidad contra él. En aquel entonces yo era subsecretario del Departamento de Catástrofes en el mundo de la magia, y fui uno de los primeros en personarme en el lugar de los hechos. Aprendimos que Dumbledore probó la inocencia de Black y demostró que Peter era el verdadero traidor y guardián del secreto de los Potter. Nunca olvidaré aquel día. Un cráter en el centro de la calle, cadáveres, muggles gritando y Black riéndose con una túnica manchada de sangre. Bueno, ahí lo tienes, Rosmerta, dijo Fudge, con voz tomada. A Black se lo llevaron 20 miembros del grupo de operaciones mágicas especiales, y Pettigrew fue perdido en acción hasta que Harry lo entregó en casa de los Weasley en su 11 cumpleaños. Ha estado desde entonces en Azkaban. La señora Rosmerta dio un largo suspiro. ¿Es cierto que está loco, señor ministro? Me gustaría poder asegurar que lo estaba, respondió Fudge. La derrota de su amo lo trastornó durante algún tiempo. El asesino de Pettigrew actuó como un hombre acorralado y desesperado. Cruel, inútil, sin sentido. Sin embargo, en mi última inspección de Azkaban pude ver a Peter. La mayoría de los presos allí hablan en la oscuridad consigo mismos y han perdido el juicio, pero Peter parecía totalmente normal, e incluso aburrido. Me sorprendió lo poco que los dementores parecían afectarle, a pesar de estar siempre vigilado. ¿Pero qué pretender al fugarse? Preguntó la señora Rosmerta, horrorizada. Dios mío. ¿No intentará reunirse con quien usted sabe? Me atrevería a afirmar que es su objetivo final, respondió Fudge evasivamente. Pero esperamos atraparlo antes. Quien tú sabes solo, sin aliados, es peligroso. Con uno de sus seguidores más devotos, la amenaza es mucho mayor. Hubo un sonido hueco. Alguien había dejado su vaso. Si tiene que cenar con el director, Cornelius, lo mejor será acercarnos al castillo, dijo alguien, mientras la puerta de las 3 escobas se abría con ráfagas de nieve y los profesores desaparecían. Harry. Las caras de Ron y Hermione asomaron bajo la mesa. Los dos lo miraron, sin saber qué decir. Harry no sabía cómo había regresado al sótano de Honeyduques, atravesado el pasadizo y entrado al castillo, pero lo que había escuchado seguía resonando en su cabeza. ¿Por qué les había traicionado su amigo? Cuando subieron a la sala común, descubrieron que Fred y George, en un arrebato de alegría, habían lanzado media docena de bombas fétidas. Harry, queriendo evitar preguntas, se fue al dormitorio vacío y buscó el álbum de fotos encuadernado en piel que Hagrid le había regalado hacía 2 años. Se sentó en su cama y pasó las páginas hasta que se detuvo en una foto de la boda de sus padres. Allí estaba Peter Pettigrew, que Harry no había reconocido antes. Su rostro era alegre y saludable, nada que recordara a la persona que había traicionado a su familia. Harry cerró de golpe el álbum y se metió en la cama, ocultándose tras las cortinas. Sintió un odio que nunca había conocido, imaginando a Peter riéndose de él en la oscuridad, con la imagen del álbum pegada a los ojos. Harry, tienes un aspecto horrible, dijo una voz dubitativa. Era Ron, pero Harry se quedó quieto, simulando dormir. Al despertar, el dormitorio estaba desierto. Se vistió y bajó a la sala común, donde solo estaban Ron, comiéndose un sapo de menta, y Hermione, extendiendo sus deberes por 3 mesas. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Harry. Se han ido. Hoy empiezan las vacaciones, ¿no te acuerdas?, dijo Ron. Pensaba ir a despertarte dentro de 1 minuto. Harry se sentó al lado del fuego.
Afuera, la nieve seguía cayendo y Crookshanks estaba extendido delante del fuego, como un felpudo de pelo canela. Es verdad que no tienes buen aspecto, dijo Hermione con preocupación. Estoy bien, respondió Harry. Cada vez que se me acerca un dementor, oigo a mi madre gritando e implorando a Voldemort. ¿Y si alguien que traicionó a tus padres aún estuviera libre? Y Harry no terminó la frase. No puedes hacer nada, dijo Hermione. Los dementores atraparán a Peter, lo mandarán otra vez a Azkaban y se llevará su merecido. Ya oíste lo que dijo Fudge. Peter no sufre Azkaban como los demás, dijo Harry con voz tensa. Entonces, ¿qué finge? Dijo Ron. ¿Acaso quieres y matarlo? No seas tonto, dijo Hermione. Harry no quiere matar a nadie. Solo y no puedo soportar que Peter esté libre. Malfoy sabe algo, dijo Harry de pronto. Lo dijo en clase de pociones. Yo buscaría venganza. Lo cazaría yo mismo. Pertenece al círculo de allegados de Voldemort. Entonces está claro que los Malfoy sabían que Peter trabajaba para Voldemort, dijo Ron. Lo único que quieren es verte muerto. Harry, por favor, dijo Hermione, con lágrimas en los ojos. Peter hizo algo terrible, pero no te pongas en peligro. Eso es lo que Malfoy quiere. No sabré nunca lo que mis padres querrían, porque por culpa de Peter no los tuve nunca, dijo Harry con brusquedad. Hubo un silencio. Crookshanks se estiró voluptuosamente, sacando las garras. Mira, dijo Ron, tratando de cambiar de tema. Estamos en vacaciones. Casi es Navidad. Vamos a ver a Hagrid. No, dijo Hermione rápidamente. Harry no debe abandonar el castillo. Sí, vamos, dijo Harry. Le preguntaré por qué nunca me habló de Peter al hablarme de mis padres. Cruzaron el castillo vacío y salieron por las puertas de roble. El bosque parecía encantado y la cabaña de Hagrid, como una tarta helada. Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta. Ron pegó la oreja. Se oían suspiros de dolor. Hagrid. Gritó Harry, golpeando la puerta. La puerta se abrió con un chirrido. Hagrid estaba allí, con los ojos rojos e hinchados, lágrimas que le salpicaban el chaleco de cuero. ¿Lo habéis oído? Gritó y se arrojó al cuello de Harry. Ron y Hermione lo ayudaron a entrar y sentarlo en una silla, mientras Hagrid sollozaba incontrolablemente. ¿Qué pasó? Preguntó Hermione aterrada. Harry vio sobre la mesa una carta oficial. La leyó en voz alta. Hagrid no tenía responsabilidad en el ataque de un hipogrifo a un alumno, pero debía presentarse ante la Comisión para las Criaturas Peligrosas el 20 de abril con Buckbeak, que debía permanecer atado e aislado. Pero Buckbeak no es malo. Dijo Ron. Seguro que Hagrid puede demostrarlo. Dará igual. Sollozó Hagrid. Lucius Malfoy tiene metidos en el bolsillo a todos esos diablos de la comisión y si pierdo el caso, Buckbeak y... Hagrid gimió y hundió el rostro en los brazos, mientras Hermione lo tranquilizaba. Escucha, Hagrid, dijo a Harry, no puedes abandonar. Hermione tiene razón. Lo único que necesitas es una buena defensa. Nos puedes llamar como testigos. Estoy segura de que he leído algo sobre un caso de agresión con hipogrifo, añadió Hermione pensativa, donde el hipogrifo quedó libre. Lo consultaré y te informaré de qué sucedió exactamente. Hagrid lanzó un gemido aún más fuerte. Harry y Hermione miraron a Ron implorándole ayuda. «¿Hey, preparo un té?», preguntó Ron. «Es lo que hace mi madre cuando alguien está preocupado», musitó, encogiéndose de hombros. Por fin, después de que le prometieron ayuda y con una humeante taza de té delante, Hagrid se sonó la nariz y dijo: «Tenéis razón. No puedo dejarme abatir. Tengo que recobrarme». Y Fan salió tímidamente de debajo de la mesa y apoyó la cabeza en una rodilla de Hagrid. «Estos días he estado muy raro», dijo acariciando a Fan con una mano y limpiando las lágrimas con la otra. «He estado preocupado por Buckbeak y porque les gustan mis clases». «¿De verdad que nos gustan?», se apresuró a decir Hermione. «Sí, hijos estupendos», dijo Ron. «¿Cómo están los bebés unicornios este invierno?». «Se resguardan en lo más espeso del bosque y les llevo heno y paja», dijo Hagrid, con el labio temblando. «Y los dementores me hacen sentir muy mal. Cada vez que paso junto a ellos, es como volver a Azkaban». Se quedó callado, bebiendo el té. Harry, Ron y Hermione lo miraban sin aliento. «¿Tan horrible es Azkaban, Hagrid?», preguntó Hermione tímidamente. «No te puedes hacer ni idea», respondió Hagrid. «Pensé que me iba a volver loco y nunca había estado en un lugar así. Perdí la noción de quién era y casi pierdo las ganas de vivir. Cuando me soltaron, fue como volver a nacer, pero los dementores no querían dejarme marchar». «Pero si eras inocente», exclamó Hermione. «¿Y crees que eso les importa?», dijo Hagrid.
Mientras tengan a personas a quienes extraen la alegría, les da igual si son culpables o inocentes. Hagrid se quedó en silencio un rato, con la vista fija en su taza de té. Luego agregó. Había pensado liberar a Buckbeak, para que se alejara volando pero ¿cómo se le explica a un hipogrifo que tiene que esconderse? Y me da miedo transgredir la ley. No quisiera volver a Azkaban. Al día siguiente, Harry, Ron y Hermione fueron a la biblioteca y regresaron a la sala común cargados con libros para preparar la defensa de Buckbeak. Se sentaron frente al fuego, pasando lentamente las páginas de volúmenes polvorientos sobre casos famosos de criaturas peligrosas. Aquí hay algo. Hubo un caso en 1722 dijo Harry. El hipogrifo fue declarado culpable y repugnante. Miren esto, dijo Hermione. Una mantícora atacó a alguien en 1296 y fue absuelta porque todos le tenían demasiado miedo. Esto podría ayudarnos. Mientras tanto, el castillo estaba decorado con adornos navideños. Guirnaldas de acebo y muérdago, luces en las armaduras y 12 árboles de Navidad con estrellas doradas. El olor a comida se extendía por los pasillos. La mañana de Navidad, Ron despertó a Harry tirándole la almohada. Despierta, los regalos. Harry se levantó y vio una pequeña montaña de paquetes a los pies de la cama. Entre ellos, un paquete largo y estrecho llamó su atención. ¿Qué es eso?, preguntó Ron, mientras abría los calcetines que acababa de desenvolver. Harry abrió el paquete y vio una escoba magnífica y brillante. La saeta de fuego. El palo vibró apenas lo tocó y quedó suspendida a la altura perfecta para montar. ¿Quién te la ha enviado?, preguntó Ron. Mi padrino, Sirius Black, dijo Harry, mientras examinaba cada detalle. Ron no podía ocultar su emoción. Malfoy se va a poner enfermo cuando te vean montando esto. Es una escoba de profesional. Hermione entró con Crookshanks y, aunque sorprendida, no mostraba entusiasmo. Vaya, Harry, dijo, contemplando la escoba. ¿Quién te la envió? Mi padrino, repitió Harry. Ron suspiró exasperado. Es la mejor escoba que existe y carísima. ¿Y qué más da?, dijo Harry sonriendo. Ahora, a volar. Mientras Hermione retiraba al gato, Ron y Harry no podían dejar de admirar la saeta de fuego, riéndose y emocionados por la aventura que les esperaba. Aquella mañana, en la sala común de Fénix, el espíritu navideño parecía ausente. Hermione había encerrado a Crookshanks en su dormitorio y seguía enfadada con Ron, quien había intentado darle una patada. Ron, a su vez, estaba molesto por el nuevo intento del gato de atacarlo. Harry desistió de reconciliarlos y se dedicó a examinar la saeta de fuego que había bajado a la sala común, lo que parecía poner a Hermione de mal humor. La miraba con malos ojos, como si criticara también a su gato. A la hora del almuerzo bajaron al gran comedor y encontraron que las mesas habían sido arrimadas a los muros, dejando en el centro solo una mesa con 12 cubiertos. Se encontraban allí Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout y Flitwick, junto con Filch, el conserje, que había reemplazado su chaqueta marrón por un viejo frac. Solo había otros 3 alumnos. 2 del primer curso, muy nerviosos, y 1 de quinto de Slytherin, de rostro huraño. «Felices Pascuas», dijo Dumbledore cuando Harry, Ron y Hermione se acercaron. Como somos tan pocos, me pareció absurdo usar las mesas de las casas. Sentaos, sentaos. Mientras Harry se servía patatas asadas, Dumbledore extendió un cohete sorpresa a Snape. Este lo tiró a regañadientes y, tras el estampido, apareció un sombrero puntiagudo con un buitre disecado en la punta. Harry recordó el Bogart y se rió junto a Ron. Poco después, la profesora Trelawney entró, deslizándose como si fuera sobre ruedas, con un vestido verde de lentejuelas que la hacía parecer una libélula gigante. He venido siguiendo los designios del destino, anunció con voz lejana. Espero que me perdonéis la tardanza. Dumbledore, con su habitual calma, le acercó una silla con un giro de varita. Trelawney dudó antes de sentarse, temerosa de romper la mala suerte de ser 13 a la mesa. Pero, ¿dónde está mi querido profesor Lupin?, preguntó. Ha sufrido una caída, respondió Dumbledore. Lamentablemente hoy, en Navidad. Tras un animado almuerzo y los típicos gorros de los cohetes sorpresa, Harry y Ron fueron los primeros en levantarse, lo que provocó un pequeño alboroto con Trelawney. Hermione, en cambio, se quedó hablando con McGonagall. Ya en la sala común, Harry sacó la saeta de fuego y su equipo de mantenimiento de escobas mágicas, pero el palo estaba impecable, demasiado brillante para necesitar ajustes. Se sentó junto a Ron a admirarla desde todos los ángulos hasta que apareció Hermione acompañada por la profesora McGonagall.
¿Con qué es eso?, dijo McGonagall. La señorita Granger me ha informado que recibiste esta escoba en nombre de Sirius Potter. ¿Puedo?, preguntó la profesora, quitándoles la escoba para examinarla. Y la nota solo decía Feliz Navidad. Nada más, respondió Harry. Me temo que tendré que llevármela un tiempo, explicó. Necesitamos asegurarnos de que no tenga hechizos peligrosos. La señora Och y el profesor Flitwick la revisarán. Pero mi padrino Cyrus me la envió, dijo Harry, con la voz temblando. Eso no lo sabrás hasta que estés seguro de que no ha sido manipulada, respondió McGonagall amablemente. Entonces se escuchó una voz misteriosa. Profesora, esta escoba fue enviada a través mío por el padrino físico de Harry. Le ruego se la entregue. Garantizo que nadie la ha manipulado. McGonagall, sorprendida, devolvió la escoba a Harry y se retiró. Hermione, con la cara colorada, se levantó y se enfrentó a Ron. Pensé, y McGonagall estaba de acuerdo, que la escoba podía haber sido enviada por Cyrus, Petero Regulus. No sabíamos que esto sucedería así. Y tú, Ron, hasta que madures y superes tu complejo por ser el último varón de tu casa, no me dirijas la palabra ni pidas mi ayuda. Apáñatelas solo. Luego se retiró a sus aposentos, dejando a Harry y Ron contemplando la saeta de fuego, emocionados y aliviados de que la escoba fuera realmente segura. Harry sabía que la intención de Hermione había sido buena, aunque Ron también seguía enfadado con ella. Hermione, convencida de que había hecho lo correcto, se alegró de que tras Año Nuevo el resto del colegio regresara y la Torre de Fénix volviera a llenarse de bullicio y gente. La noche anterior al comienzo de las clases, Wood buscó a Harry. ¿Qué tal las Navidades?, preguntó, y luego, bajando la voz. He estado meditando durante las vacaciones y después del último partido. Si los dementores aparecen al siguiente, no podemos permitir que tú y bueno, y estoy trabajando en ello, dijo Harry rápidamente. Lupin me dará unas clases para ahuyentar a los dementores. Comenzaremos esta semana. Wood asintió, animado. Bueno, en ese caso, y realmente no quería perderte como buscador. ¿Has comprado otra escoba? No, respondió Harry. Pero te regalaron una saeta de fuego en Navidad, exclamó Ron. Una saeta de fuego de verdad. Se sorprendió Wood. Lo que más esperaba Harry era la clase de defensa contra las artes oscuras. Tras hablar con Wood, quería comenzar a entrenar contra dementores cuanto antes. Ah, sí, dijo Lupin, al final de la primera clase. ¿Qué te parece el jueves a las 8 de la tarde? Será en el aula de Historia de la Magia. No podemos traer un dementor de verdad, así que he conseguido un sustituto, y Harry se alegró de que Lupin hubiera encontrado algo que simulase a un dementor. El hechizo que intentaré enseñarte es muy avanzado, explicó Lupin. Se llama Encantamiento Patronus. Cuando sale bien, invoca un Patronus, un guardián que te protege de los dementores. ¿Qué aspecto tiene un Patronus?, preguntó Harry, fingiendo curiosidad. Depende del mago, respondió Lupin. Y se invoca concentrándote con todas tus fuerzas en un solo recuerdo de mucha alegría. Harry recordó la primera vez que montó en una escoba y la sensación de vértigo en el estómago. El encantamiento es así, dijo Lupin. Expecto Patronum. Expecto Patronum, repitió Harry con fuerza. De repente, del extremo de su varita surgió un chorro plateado. ¿Lo has visto?, preguntó Harry entusiasmado. Muy bien, sonrió Lupin. Ahora, a practicar con un dementor. Del interior de una caja apareció la figura encapuchada, emitiendo un aliento frío y vibrante. Harry concentró su mente en su recuerdo feliz y gritó: Expecto Patronum. Una niebla blanca envolvió el aula, y la voz de su madre resonó en su cabeza. Harry no. Harry no. De pronto, volvió a la realidad. Las luces estaban encendidas y el Patronus, una enorme ave plateada, se mantenía entre él y el dementor. Aunque sus piernas temblaban, Harry se mantuvo firme. Lupin intervino con un Ridiculus y el Patronus, junto con el Bogart que simulaba al dementor, desapareció. Harry cayó en una silla, agotado pero emocionado. Estupendo, Harry, dijo Lupin. Has sido el mejor que he visto, incluso mejor que tu padre en esto. Solo debes practicarlo y será tan poderoso como tú quieras. Profesor, lo hacía antes de venir a Hogwarts, pero perdí confianza y hasta que recordé la casa de mis ancestros. Entonces fue fácil. Ahora no, dijo Lupin con firmeza. Ya has tenido bastante por hoy. Toma, cómete esta tableta de chocolate de Honeyduques antes de que la señora Pomfrey me mate. Harry la aceptó con una sonrisa, listo para seguir entrenando otro día. Harry acordó con Lupin repetir la práctica de Patronus el jueves siguiente.
Dio un mordisco al chocolate y vio cómo Lupin encendía las luces apagadas durante la desaparición del Dementor. De pronto, se le ocurrió algo. «Profesor Lupin», preguntó. Si conoció también a mi padre, también conocería a Peter y Lupin se giró rápidamente. «¿Qué te hace pensar eso?», dijo severamente. Nada y solo que eran amigos en Hogwarts. El rostro de Lupin se calmó un poco. «Sí, lo conocí», dijo lacónicamente. «Mejor te vayas, Harry, se hace tarde». Harry salió del aula, se sentó un momento a terminar el chocolate y pensó en sus padres. Se sentía extraño, vacío, pese a todo el dulce que había comido. Recordó las voces de sus padres, pero se recordó a sí mismo. Están muertos. Volver a oír su voz no los traerá de vuelta. Mejor concentrarme si quiero la copa de Quidditch. Ravenclaw perdió contra Slytherin, y Fénix Gryffindor quedaba en buena posición si ganaba contra ellos. Los entrenamientos aumentaron a 5 por semana, y junto con las agotadoras clases antidementores de Lupin, Harry apenas tenía una noche libre para los deberes. Hermione, sin embargo, parecía aún más abrumada. Siempre la encontraban en un rincón de la sala común, rodeada de libros, apuntes y ejercicios interminables. ¿Cómo lo hace?, preguntó Ron mientras luchaba con un trabajo de Snape. ¿Cómo qué?, preguntó Harry. Ir a todas las clases y no perderse ninguna. Harry apenas tuvo tiempo de responder. Debía terminar el trabajo para Snape. Más tarde, Lupin le dio una pequeña recompensa por su esfuerzo. Cerveza de mantequilla. Entre sorbo y sorbo, Harry le preguntó: «¿Qué hay debajo de la capucha de un dementor?». Lupin se puso serio. «Es lo que llaman el beso del dementor. Te sorben el alma por la boca. No te matan, pero pierdes toda conciencia y memoria. Es el destino que espera a Peter». Harry quedó abstraído unos instantes, pero luego se recordó. Se lo merece. Terminó la cerveza de mantequilla, agradeció a Lupin y salió del aula, encontrándose con McGonagall. Ella le recordó la importancia de esforzarse con la saeta de fuego en el próximo partido de Quidditch. De regreso a la Torre de Fénix, Harry mostró la saeta de fuego al equipo y todos quedaron asombrados. Mientras la mayoría la examinaba, Hermione continuaba concentrada en sus estudios. «Nos disculpas, Hermione, sabemos que lo hiciste por ayudar», dijo Harry con una sonrisa. «Al menos ahora sabes que es segura», replicó Hermione, un poco sonrojada. Ron se ofreció a llevar la escoba al dormitorio y Harry se sentó junto a Hermione para revisar sus trabajos. Ella seguía exhausta, pero se negaba a dejar asignaturas de lado. Harry intentó entender lo fascinante que encontraba a la infancia, pero llegó Ward, capitán del equipo, para dirigir el último entrenamiento antes del partido contra Ravenclaw. La saeta de fuego demostró su excelencia en el campo. Obedecía más a los pensamientos que a las manos. Harry hizo maniobras increíbles, rozando el césped y levantándose en picado con total control. El equipo se animó al instante y realizaron su mejor entrenamiento hasta la fecha. «No sé qué problema podríamos tener mañana», comentó Bob. «Harry, ¿ya resolviste lo de los dementores?». «Sí», dijo Harry, pensando en su Patronus. «No volverán a aparecer». Al final del entrenamiento, Harry le pasó la saeta a Ron. Este montó en ella con emoción, zumbando bajo la luz de la noche mientras Harry lo observaba, orgulloso y satisfecho por cómo se desenvolvía el equipo. Cuando la señora Hodge despertó sobresaltada, ya era de noche. Riñó a Harry y Ron por no avisarla y los obligó a regresar al castillo. Harry cargó la saeta de fuego sobre el hombro y avanzaron entre la oscuridad, comentando su suavidad al volar, la formidable aceleración y los virajes milimétricos. A mitad de camino, Harry se detuvo en seco. 2 ojos brillaban entre la penumbra. Su corazón se aceleró. «¿Qué ocurre?», preguntó Ron. Harry señaló hacia los ojos, y Ron levantó la varita. «Lumos». Un rayo de luz iluminó un árbol, revelando a Crookshanks, escondido entre las ramas. Antes de que pudieran reaccionar, el gato desapareció con un susurro de cola. «Maldito gato», gruñó Ron, frustrado. Harry respiró aliviado y siguieron hacia el castillo sin más incidentes. A la mañana siguiente, la saeta de fuego se convirtió en el centro de atención en el gran comedor. Todos la admiraban mientras Harry entraba, y los estudiantes de Slytherin, incluyendo a Malfoy, se mostraban atónitos. Wood colocó la escoba en el centro de la mesa para que todos la vieran, y jugadores de Ravenclaw y Hufflepuff se acercaron para examinarla. Cedric Diggory felicitó a Harry, y Penélope Clearwater pidió permiso para tocarla, mientras Perky murmuraba preocupado por su apuesta. «¿Estás seguro de que puedes manejarla, Potter?», dijo Malfoy con tono burlón. «Sí», contestó Harry. «Pero tendrías que tener 3 brazos para atraparme la snitch».
El equipo de Gryffindor estalló en risas y Malfoy se marchó molesto, murmurando algo entre Crabbe y Goyle. El día del partido llegó con un cielo despejado y una brisa suave. Harry se despojó de la túnica negra y guardó la varita, preparándose para el juego. Wood les recordó la importancia del partido. Si perdían, quedarían eliminados. Salieron al campo y fueron recibidos con aplausos. El equipo de Ravenclaw ya esperaba, con la buscadora Cho-Chan lista para desafiar a Harry. Montad en las escobas y 3, 2, 1. Harry despegó y la saeta de fuego respondió mejor que nunca. Se lanzó a buscar la Snitch, esquivando a Cho y a las Bludgers lanzadas por los golpeadores rivales. Katie Bell marcó el primer tanto, y Harry aceleró rodeando los postes de la meta de Ravenclaw. La emoción lo embargaba mientras la saeta giraba con precisión milimétrica, dejando atrás a Cho-Chan. De repente, 3 dementores aparecieron sobre el campo. Sin dudarlo, Harry sacó la varita. Expecto Patronum. Un Patronus blanco y plateado surgió disparado hacia los dementores, manteniéndolos a raya mientras Harry extendía la mano y atrapaba la Snitch. El silbato de la señora Och anunció el final del partido. Fénix Gryffindor había ganado con una victoria aplastante. El equipo se lanzó sobre Harry entre abrazos, vítores y felicitaciones. Fred le dio un abrazo tan fuerte que Harry creyó que se le iba a salir la cabeza, mientras Ron lo levantaba entusiasmado y Perky contaba emocionado sus 10 galeones ganados. Muy bien, Harry. Gritó Hagrid con voz de trueno, mientras la multitud celebraba el triunfo. Fue un Patronus bastante bueno, susurró una voz junto al oído de Harry. Se volvió y vio al profesor Lupin, visiblemente impresionado. Los dementores no me afectarán en absoluto, dijo Harry, emocionado. No sentí nada. Eso sería porque no eran dementores, dijo Lupin, guiándolo hacia el borde del terreno de juego. Allí, tendidos en un confuso montón, estaban Malfoy, Crabbe, Goyle y Marcus Flint, intentando quitarse unas largas túnicas negras con capucha. Parecía que Malfoy se había subido sobre los hombros de Goyle. Delante de ellos, muy enfadados, se encontraban Snape y McGonagall. Un truco indigno. Gritó McGonagall. Intento cobarde e innoble de sabotear al buscador de Fénix Gryffindor. Snape, con una voz severa que pocos habían oído, añadió. Castigo para todos y 100 puntos menos para Slytherin. Esto irá al conocimiento del profesor Dumbledore. Ron no podía contener la risa mientras observaba a Malfoy forcejeando con la túnica de Goyle encima de él. George lo animó. Vamos, Harry. A celebrar a la sala común. Harry, feliz como hacía tiempo no se sentía, siguió al equipo. La fiesta se prolongó todo el día y hasta bien entrada la noche. Fred y George desaparecieron unas horas y regresaron cargados con cerveza de mantequilla, refresco de calabaza y dulces de honeyduques. Angelina Johnson preguntó cómo habían logrado tal hazaña, y Fred susurró a Harry. Con la ayuda de Lunático, Colausano, Canuto y Cornamenta. Solo Hermione permanecía apartada, concentrada en un enorme libro sobre costumbres mugles. Vamos, Hermione, ven a tomar algo, dijo Harry. No puedo, aún tengo 422 páginas que leer, respondió ella, con un aire histérico, y salió corriendo hacia las escaleras. La fiesta terminó cuando la profesora McGonagall apareció a la 1 de la madrugada, imponiendo silencio y orden. Harry y Ron subieron a su dormitorio comentando el partido, y pronto Harry se durmió profundamente, agotado. Tuvo un sueño extraño. Perseguía por un bosque un ser blanco y plateado mientras llevaba la saeta de fuego al hombro. Entre los árboles, la criatura se escabullía ante él, y de pronto escuchó un galope acelerado. Entró en un claro y un grito desgarrador lo despertó. ¡Ah! ¡No! Exclamó, sobresaltado. En la oscuridad, buscó a tientas las cortinas de la cama, mientras Seamus preguntaba desde el otro extremo del dormitorio. ¿Qué ocurre? Ron estaba sentado en la cama, pálido y aterrorizado. Regulus. Con cuchillos. Todos se levantaron y corrieron hacia la sala común, que aún mostraba restos de la fiesta. McGonagall llegó furiosa, tratando de calmar el alboroto. Entre murmullos y explicaciones, se confirmó que las aves mensajeras de Fénix habían permitido el acceso a la torre debido a que alguien había dejado las contraseñas anotadas. Neville, temblando, levantó la mano, culpable del descuido, mientras McGonagall intentaba comprender el caos. En la torre de Fénix nadie pudo dormir aquella noche. Sabían que el castillo estaba volviendo a ser rastreado y todo el colegio permanecía despierto en la sala común, esperando a saber si habían atrapado a Peter y a Regulus o no. La profesora McGonagall volvió al amanecer para decir que se había vuelto a escapar.
Por cualquier sitio por el que pasarán al día siguiente se encontraban medidas de seguridad más rigurosas. El profesor Flitwick instruía a las puertas principales para que reconocieran una foto de los fugitivos. Filch iba por los pasillos, tapándolo todo con tablas, desde las pequeñas grietas de las paredes hasta las ratoneras. La señora Gorda regresó a su puesto. Había sido restaurada magistralmente, pero continuaba muy nerviosa, y accedió a regresar a su trabajo solo si contaba con protección. Contrataron a un grupo de oscos troles de seguridad para protegerla, que recorrían el pasillo formando un grupo amenazador, hablando entre gruñidos y comparando el tamaño de sus porras. Harry no pudo dejar de notar que la estatua de la bruja tuerta del tercer piso seguía sin protección y despejada. Parecía que Fred y George estaban en lo cierto al pensar que ellos, y ahora Harry, Ron y Hermione, eran los únicos que sabían que allí estaba la entrada de un pasadizo secreto. ¿Crees que deberíamos decírselo a alguien?, preguntó Harry a Ron. Sabemos que no entra por Honeyduques, dijo Ron. Si hubieran forzado la entrada de la tienda, lo habríamos oído. Harry se alegró de que Ron lo viera así. Si la bruja tuerta se tapara también con tablas, el intruso ya no podría volver a Hogsmeade. Ron se convirtió de arrepentido en una celebridad. Por primera vez, la gente le prestaba más atención a él que a Harry, y era evidente que a Ron le complacía. Aunque seguía asustado por lo de aquella noche, le encantaba contarle a todo el mundo los pormenores de lo ocurrido. Estaba dormido y oí rasgar las cortinas, pero creí que ocurría en un sueño. Entonces sentí una corriente, me desperté y vi que una de las cortinas de mi cama estaba cayendo, me di la vuelta y los vi ante mí, como un esqueleto, con toneladas de pelo muy sucio, empuñando unos cuchillos largos y tremendos, debían de medir 30 centímetros, me miraban, los miré, entonces grité y salió huyendo. ¿Pero por qué se fue?, preguntó Ron a Harry. Harry se preguntaba lo mismo. ¿Por qué Regulus, que se había equivocado de cama, no había decidido silenciar a Ron y luego dirigirse hacia la de Harry? Peter había demostrado 12 años antes que no le importaba matar a personas inocentes, y en aquella ocasión se enfrentaba a 5 chavales indefensos, 4 de los cuales estaban dormidos. Quizás se diera cuenta de que le iba a costar salir del castillo cuando gritaste y despertaste a los demás, dijo Harry pensativamente. Habría tenido que matar a todo el colegio para salir a través del orificio, y entonces se habría encontrado con los profesores. Neville había caído en desgracia. La profesora McGonagall estaba tan furiosa con él que le había suprimido las futuras visitas a Hogsmeade, le había impuesto un castigo y había prohibido a los demás que le dieran la contraseña para entrar en la torre. El pobre Neville se veía obligado a esperar cada noche la llegada de alguien con quien entrar. Ninguno de aquellos castigos, sin embargo, era ni sombra del que su abuela le reservaba. 2 días después de la intrusión de Regulus, envió a Neville lo peor que un alumno de Hogwarts podía recibir durante el desayuno: un vociferador. Las lechuzas del colegio entraron como flechas en el gran comedor, llevando el correo como de costumbre, y Neville se atragantó cuando una enorme lechuza aterrizó ante él, con un sobre rojo en el pico. Harry y Ron, que estaban sentados al otro lado de la mesa, reconocieron enseguida la carta. También Ron había recibido el año anterior un vociferador de su madre. Cógelo y vete, Neville, le aconsejó Ron. Neville no necesitaba oírlo 2 veces. Cogió el sobre y, sujetándolo como si se tratara de una bomba, salió del gran comedor corriendo, mientras la mesa de Slytherin, al verlo, estallaba en carcajadas. Oyeron el vociferador en el vestíbulo. La voz de la abuela de Neville, amplificada 100 veces por medio de la magia, gritaba a Neville que había llevado la vergüenza a la familia. Harry estaba demasiado absorto apiadándose de Neville para darse cuenta de que él también tenía carta. Edwig llamó su atención dándole un picotazo en la muñeca. ¡Ay! Ah, Edwig, gracias. Harry rasgó el sobre mientras Edwig picoteaba entre los copos de maíz de Neville. La nota que había dentro decía: queridos Harry y Ron, ¿os apetece tomar el té conmigo esta tarde, a eso de las 6? Iré a recogeros al castillo. Esperadme en el vestíbulo. No tenéis permiso para salir solos. Un saludo, Hagrid. Probablemente quiere saber los detalles de lo de Peter, dijo Ron. Así que aquella tarde, a las 6, Harry y Ron salieron de la Torre de Fénix y se dirigieron al salón. Hagrid los aguardaba ya. Bien, Hagrid, dijo Ron. Me imagino que quieres que te cuente lo de la noche del sábado, ¿no? Ya me lo han contado, dijo Hagrid, abriendo la puerta principal y saliendo con ellos. Vaya, dijo Ron, un poco ofendido.
Lo primero que vieron al entrar en la cabaña de Hagrid fue a Buckbeak, que estaba estirado sobre el edredón de retales de Hagrid, con las enormes alas plegadas y comiéndose un abundante plato de hurones muertos. Al apartar los ojos de la desagradable visión, Harry vio un traje gigantesco de tela marrón peluda y una espantosa corbata amarilla y naranja, colgados de la puerta del armario. ¿Para qué, Hagrid?, preguntó Harry. Buckbeak tiene que presentarse ante la comisión para las criaturas peligrosas, dijo Hagrid. Será este viernes. Iremos juntos a Londres. He reservado 2 camas en el autobús nocturno. Harry se avergonzó. Se había olvidado por completo de que el juicio de Buckbeak estaba próximo. Habían olvidado igualmente que habían prometido que lo ayudarían a preparar la defensa de Buckbeak. La llegada de la saeta de fuego lo había borrado de la cabeza de ambos. Hagrid les sirvió té y les ofreció un plato de bollos de bat, pero los conocían demasiado bien para aceptarlos. Tengo algo que comentaros, dijo Hagrid, sentándose entre ellos, con una gravedad que resultaba rara en él. ¿Qué?, preguntó Harry. Hermione, dijo Hagrid. ¿Qué le pasó?, preguntó Ron. Está muy mal, eso es lo que le pasó. Me ha venido a visitar con mucha frecuencia desde las Navidades. Se encuentra sola. No le habláis. Ha llorado, ¿sabéis? Está pasando momentos muy difíciles. Creo que trata de abarcar más de lo que puede. Demasiado trabajo. Aún así encontró tiempo para ayudarme con el caso Buckbeak. Por supuesto, me ha encontrado algo muy útil. Creo que ahora va a tener muchas posibilidades. Nosotros también tendríamos que haberte ayudado, Hagrid. Lo siento, balbuceó Harry. No os culpo, comentó Hagrid con un movimiento de la mano. Ya sé que habéis estado muy ocupados. Os he visto entrenar día y noche. Pero tengo que deciros que creía que valorabais más a vuestra amiga que a las escobas. Nada más. Sufrió mucho cuando se enteró de que Regulus había estado a punto de matarte, Ron. Hermione tiene buen corazón. Y vosotros, Harry, con tu entrenamiento y las clases especiales de Lupin, no tienes tiempo de atender a tu amiga, y tú, Ron, con ese complejo de inferioridad que te cargas y te ofendes si te lo hacen notar, no le dirigís la palabra. Harry, distribuye tu tiempo entre tus amigos, y tú, Ron, recuerda que cada uno es lo grande o pequeño que quiere ser. Pasaron el resto del tiempo hablando de las crecientes posibilidades de Fénix Gryffindor de ganar la Copa de Quidditch. A las 9 en punto, Hagrid los acompañó al castillo. Cuando volvían a la sala común, un grupo numeroso de gente se amontonaba delante del tablón de anuncios. Oxmea del próximo fin de semana, dijo Ron, estirando el cuello para leer la nueva nota por encima de las cabezas ajenas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, Filch no ha tapado la entrada del pasadizo que lleva a Honeyduques, dijo Harry aún más bajo. Harry, dijo una voz en su oído derecho. Harry se sobresaltó. Se volvió y vio a Hermione, sentada a la mesa que tenían detrás, por un hueco que había en el muro de libros que la ocultaba. Harry, si vuelves otra vez a Oxmeade, le contaré a la profesora McGonagall lo del mapa. ¿Oyes a alguien, Harry?, masculló Ron, sin mirar a Hermione. Ron, ¿no estoy hablando con inmaduros? ¿Cómo puedes dejarle que vaya? Después de lo que estuvo a punto de hacerte Regulus. Habla en serio. Le contaré, creo que tienes razón, pero dinos qué hacemos para ayudar a Harry, dijo Ron, mientras Crookshanks saltó sobre su regazo con un leve bufido. Hermione se asustó de la expresión de Ron, cogió a Crookshanks y fue corriendo hacia los dormitorios de las chicas. Entonces, ¿qué te parece?, preguntó Ron a Harry, como si no hubiera habido ninguna interrupción. Venga, la última vez no viste nada. Ni siquiera has estado todavía en Zonco. No estoy muy seguro, pero en caso de que me decida, dijo Harry. Pero esta vez cogeré la capa invisible. El sábado por la mañana, Harry se metió en la mochila la capa invisible, guardó en el bolsillo el mapa del merodeador y bajó a desayunar con los otros. Hermione no dejaba de mirarlo con suspicacia, pero él evitaba su mirada y se aseguró de que ella lo viera subir la escalera de mármol del vestíbulo mientras todos los demás se dirigían a las puertas principales. Adiós, Harry, le dijo en voz alta. Hasta la vuelta. Ron se sonorizó y guiñó un ojo. Harry subió al tercer piso a toda prisa, sacando el mapa del merodeador mientras corría. Se puso en cuclillas detrás de la bruja tuerta y extendió el mapa. Un puntito diminuto se movía hacia él. Harry lo examinó entornando los ojos. La minúscula inscripción que acompañaba al puntito decía: Neville Longbottom. Harry sacó la varita rápidamente, musitó, descendió y metió la mochila en la estatua, pero antes de que pudiera entrar por ella Neville apareció por la esquina. Harry,
Había olvidado que tú tampoco estabas en Oxmeade. Hola, Neville, dijo Harry, separándose rápidamente de la estatua y volviendo a medir el mapa en el bolsillo. ¿Qué haces? Nada, dijo Neville, encogiéndose de hombros. ¿Te apetece una partida de Snap explosivo? Ahora no, iba a la biblioteca a hacer el trabajo sobre los vampiros, para Lupin. Voy contigo. Dijo Neville con entusiasmo. Yo tampoco lo he hecho. Pero sí lo terminé anoche. Se me había olvidado. Estupendo, entonces podrás ayudarme. Dijo Neville. No me entra todo eso del ajo. Se lo tienen que comer o... Neville se detuvo con un estremecimiento, mirando por encima del hombro de Harry. Era Snape. Neville se puso rápidamente detrás de Harry. ¿Qué hacéis aquí los dos? Dijo Snape, deteniéndose y mirando primero a uno y después al otro. Un extraño lugar para reunirse. Ante el desasosiego de Harry, los ojos negros de Snape miraron hacia las puertas que había a cada lado y luego a la bruja tuerta. No nos hemos reunido aquí, explicó Harry. Solo nos hemos encontrado por casualidad. ¿De veras? Dijo Snape. Tienes la costumbre de aparecer en lugares inesperados, Potter. Y raramente te encuentras en ellos sin motivo. Os sugiero que volváis a la Torre de Fénix, que es donde debéis estar. Harry y Neville se pusieron en camino sin decir nada. Al doblar la esquina, Harry miró hacia atrás. Snape pasaba una mano por la cabeza de la bruja tuerta, examinándola detenidamente. Harry se las arregló para deshacerse de Neville en la entrada de las aves, diciendo la contraseña y simulando que se había dejado el trabajo sobre los vampiros en la biblioteca y que regresaba por él. Volví a sacar el mapa. El corredor del tercer piso parecía desierto. Harry examinó el mapa con detención y vio con alivio que la minúscula mota con la inscripción Severus Snape estaba otra vez en el despacho. Echó una carrera hasta la estatua de la bruja, abrió la entrada de la joroba y se deslizó hasta encontrar la mochila al final de aquella especie de tobogán de piedra. Borró el mapa del merodeador y echó a correr. Completamente oculto por la capa invisible, Harry salió a la luz del sol por la puerta de Honeyduques y dio un codazo a Ron en la espalda. Soy yo, susurro. ¿Por qué ha tardado tanto? Dijo Ron entre dientes. Snape rondaba por allí. Echaron a andar por High Street. ¿Dónde estás? Le preguntaba Ron de vez en cuando, por la comisura de la boca. ¿Sigues ahí? Qué raro resulta esto, fueron a la oficina de correos. Ron hizo como que miraba el precio de una lechuza que iba hasta Egipto, donde estaba Bill, y de esa manera Harry pudo hartarse de curiosidad. Por lo menos 300 lechuzas ululaban suavemente, desde las grises grandes hasta las pequeñísimas Scots, solo entregas locales, que cabían en la palma de la mano de Harry. Luego visitó la tienda de Zonko, que estaba tan llena de estudiantes de Hogwarts que Harry tuvo que tener mucho cuidado para no pisar a nadie y no provocar el pánico. Había artículos de broma para satisfacer hasta los sueños más descabellados de Fred y George. Harry susurró a Ron lo que quería que le comprara y le pasó un poco de oro por debajo de la capa. Salieron de Zonko con los monederos bastante más vacíos que cuando entraron, pero con los bolsillos abarrotados de bombas fétidas, dulces de hipotos, jabón de huevos de rana y una taza que mordía la nariz. El día era agradable, con un poco de brisa, ya ninguno de los dos le apetecía meterse dentro de ningún sitio, así que siguió caminando, dejaron atrás las 3 escobas y subieron una cuesta para ir a visitar la Casa de los Gritos, el edificio más embrujado de Gran Bretaña. Estaba un poco separado y más elevada que el resto del pueblo, e incluso a la luz del día resultaba escalofriante con sus ventanas cegadas y su jardín húmedo, sombrío y cuajado de maleza. Hasta los fantasmas de Hogwarts la evitan, explicó Ron, apoyado como Harry en la valla, levantando la vista hacia ella. Le he preguntado a Nick, casi decapitado, dice que ha oído que aquí residen unos fantasmas muy bestias. Nadie puede entrar. Fred y George lo intentaron, claro, pero todas las entradas están tapadas. Harry, agotado por la subida, estaba pensando en quitarse la capa durante unos minutos cuando oyó voces cercanas. Alguien subía hacia la casa por el otro lado de la colina. Un momento después apareció Malfoy, seguido de cerca por Crabbe y Goyle. Malfoy dijo: En cualquier momento recibiré una lechuza de mi padre. Tengo que ir al juicio para declarar por lo de mi brazo. Tengo que explicar que lo tuve inutilizado durante 3 meses. Crabbe y Goyle se rieron. Ojalá pudiera oír a ese gigante imbécil y peludo defendiéndose. Es inofensivo, de verdad. Ese hipogrifo es tan bueno como un... Malfoy vio a Ron de repente. Hizo una mueca malévola. ¿Qué haces, Weasley? Levantó la vista hacia la casa en ruinas que había detrás de Ron. Supongo que te encantaría vivir ahí, ¿verdad, Ron?
¿Sueñas con tener un dormitorio para ti solo? He oído decir que en tu casa dormís todos en una habitación, ¿es cierto? Harry sujetó a Ron por la túnica para impedirle que saltara sobre Malfoy. Déjamelo a mí, le susurró al oído. La oportunidad era demasiado buena para no aprovecharla. Harry se acercó sigilosamente a Malfoy, Crabbe y Goyle, por detrás. Se agachó y cogió un puñado de barro del camino. Ahora mismo estábamos hablando de tu amigo Hagrid, dijo Malfoy a Ron. Estábamos imaginando lo que dirá ante la comisión para las criaturas peligrosas. ¿Crees que llorará cuando al hipogrifo le corten? Plaf. Al golpearle la bola de barro en la cabeza, Malfoy se inclinó hacia adelante. Su pelo rubio platino chorreaba barro de repente. ¿Qué demostración? Ron se sujetó a la valla para no revolcarse en el suelo de la risa. Malfoy, Crabbe y Goyle le dieron la vuelta, mirando a todas partes. Malfoy se limpiaba el pelo. ¿Qué ha sido? ¿Quién lo ha hecho? Esto está lleno de fantasmas, ¿verdad? Observó Ron, como quien comenta el tiempo que hace. Crabbe y Goyle parecían asustados. Sus músculos abultados no les servían de mucho contra los fantasmas. Malfoy daba vueltas y miraba como loco el desierto paraje. Harry se acercó a hurtadillas a un charco especialmente sucio sobre el que había una capa de fango verdoso de olor nauseabundo. Pataplaf. Crabbe y Goyle recibieron algo esta vez. Goyle saltaba sin moverse del sitio, intentando quitarse el barro de sus ojos pequeños y apagados. Ha venido de allá, dijo Malfoy, limpiando la cara y señalando un punto que estaba unos 2 metros a la izquierda de Harry. Crabbe fue hacia adelante dando traspiés, estirando como un zombie sus largos brazos. Harry lo esquivó, cogió un palo y se lo tiró a Crabbe. Le acertó en la espalda. Harry retrocedió riendo en silencio mientras Crabbe ejecutaba en el aire una especie de pirueta para ver quién lo había arrojado. Como Ron era la única persona a la que Crabbe podía ver, fue a él a quien se dirigió. Pero Harry estiró la pierna. Crabbe tropezó, trastabilló y su pie grande y plano pisó la capa de Harry, que sintió un tirón y notó que la capa le resbalaba por la cara. Durante una fracción de segundo, Malfoy lo miró fijamente. ¡Ah! Gritó, señalando la cabeza de Harry. Dio media vuelta y corrió colina abajo como alma que llevara el diablo, con Crabbe y Goyle detrás. Harry se puso bien la capa, pero ya era demasiado tarde. Harry, dijo Ron, avanzando a trompicones y mirando hacia el lugar en que había aparecido la cabeza de su amigo. Más vale que huyas. Si Malfoy se lo cuenta a alguien, lo mejor será que regreses rápidamente al castillo. Nos vemos más tarde. Le dijo a Harry, y volvió hacia el pueblo a todo correr. ¿Creería Malfoy lo que había visto? ¿Creería alguien a Malfoy? Nadie sabía lo de la capa invisible. Nadie excepto Dumbledore. Harry sintió un retortijón en el estómago. Si Malfoy contaba algo, Dumbledore comprendería perfectamente lo ocurrido. Volvió a Honeyduques, volvió a bajar a la bodega, por el suelo de piedra, volvió a metros por la trampilla, se quitó la capa, se la puso debajo del brazo y corrió todo lo que pudo por el pasadizo. Malfoy llegaría antes. ¿Cuánto tiempo le costaría encontrar a un profesor? Jadeando, notando un pinchazo en el costado, Harry no dejó de correr hasta que alcanzó el tobogán de piedra. Tendría que dejar la capa donde antes. Era demasiado comprometido, en caso de que Malfoy se hubiera chivado a algún profesor. La ocultó en un rincón oscuro y empezó a escalar con rapidez. Sus manos sudorosas resbalaban en los flancos del tobogán. Llegó a la parte interior de la joroba de la bruja, le dio unos golpecitos con la varita, asomó la cabeza y salió. La joroba se cerró y precisamente cuando Harry salía por la estatua, oyó unos pasos ligeros que se aproximaban. Era Snape. Se acercó a Harry con paso rápido, produciendo un frufru con la toga negra, y se detuvo ante él. ¿Y? Preguntó. Había en el profesor un aire contenido de triunfo. Harry trató de disimular, demasiado consciente de que tenía el rostro sudoroso y las manos manchadas de barro, que se apresuró a esconder en los bolsillos. Ven conmigo, Potter, dijo Snape. Harry lo siguió escaleras abajo, limpiando las manos en el interior de la túnica sin que Snape se diera cuenta. Bajaron hasta las mazmorras y entraron en el despacho de Snape. Harry solo había entrado en aquel lugar en una ocasión y también entonces se había visto en un serio aprieto. Desde aquella vez, Snape había comprado más seres viscosos y repugnantes, y los había metido en tarros. Estaban todos en estantes, detrás de la mesa, brillando a la luz del fuego de la chimenea y acentuando el aire amenazador de la situación. Siéntate, dijo Snape. Harry se sentó. Snape, sin embargo, permaneció de pie. El señor Malfoy acaba de contarme algo muy extraño, Potter, dijo Snape. Harry no abrió la boca.
Me ha contado que se encontró con Weasley junto a la casa de los gritos. Al parecer, Weasley estaba solo. Harry siguió sin decir nada. El señor Malfoy asegura que estaba hablando con Weasley cuando una gran cantidad de barro le golpeó en la parte posterior de la cabeza. ¿Cómo crees que pudo ocurrir? Harry trató de parecer sorprendido. No lo sé, profesor. Snape taladraba a Harry con los ojos. Era igual que mirar a los ojos a un hipogrifo. Harry hizo un gran esfuerzo para no parpadear. Entonces, el señor Malfoy presentó una aparición extraordinaria. ¿Se te ocurre qué pudo ser? ¿Alfarero? No contestó Harry, intentando aparentar una curiosidad inocente. Tu cabeza, Potter. Flotando en el aire. Hubo un silencio prolongado. Tal vez debería acudir a la señora Pomfrey. Si ve cosas como, ¿qué estaría haciendo tu cabeza en Hogsmeade, Potter? Dijo Snape con voz suave. Tu cabeza no tiene permiso para ir a Hogsmeade. Ninguna parte de tu cuerpo, en realidad. Lo sé, dijo Harry, haciendo un esfuerzo para que ni la culpa ni el miedo se reflejaran en su rostro. Parece que Malfoy tiene alucinaciones. Malfoy no tiene alucinaciones, gruñó Snape, y se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en los brazos del asiento de Harry, para que sus caras quedensen a un palmo de distancia. Si tu cabeza estaba en Hogsmeade, también estaba el resto. He estado arriba, en la Torre de Fénix, dijo Harry. Como usted me mandó. ¿Hay alguien que pueda testificarlo? Harry no dijo nada. Los finos labios de Snape se torcieron en una horrible sonrisa. Bien, dijo, incorporándose. Todo el mundo, desde el ministro de magia para abajo, trata de protegerte de Peter al famoso Harry Potter. Harry guardó silencio. Snape le provocó para que revelara la verdad. Pero no iba a hacerlo. Snape aún no tenía pruebas. ¿Cómo te pareces a tu padre? Dijo de repente Snape, con los ojos relampagueantes. También él era muy arrogante. No era malo jugar al Quidditch y eso le hacía creerse superior a los demás. Se pavoneaba por todas partes con sus amigos y admiradores. El parecido es asombroso. Mi padre no se pavoneaba, dijo Harry, sin poderse contener. Y yo tampoco. Tu padre tampoco respetaba mucho las normas, prosiguió Snape, en sus 13, con el delgado rostro lleno de malicia. Las normas eran para la gente que estaba debajo, no para los ganadores de la Copa de Quidditch. Era tan engreído, cállese. Harry se puso en pie. Lo invadía una rabia que no había sentido desde su última noche en Privet Drive. No le importaba que Snape se hubiera puesto rígido ni que sus ojos negros lo miraran con un fulgor amenazante. ¿Qué has dicho, Potter? Le he dicho que deje de hablar de mi padre. Conozco la verdad. Él le salvó a usted la vida. Dumbledore me lo contó. Si no hubiera sido por mi padre, usted ni siquiera estaría aquí. La piel cetrina de Snape se puso del color de la leche agria. ¿Y el director te contó las circunstancias en las que tu padre me salvó la vida? Susurró. ¿O pareció que esos detalles eran demasiado desagradables para los delicados oídos de su estimadísimo Potter? Harry mordió el labio. Si sé que mi padrino lo engaño y lo mando así a el sauce boxeador, y cuando mi padre lo supo evitó que usted se encontrara con algo que lo hubiera matado o algo peor, ¿o me equivoco, profesor? El problema fue entre usted y mi padrino, pero su orgullo no le ha permitido aclarar las cosas, y si su ahijado consentido dice que vio mi cabeza en la casa de los gritos, mándelo con mi madre a San Mugo, ahí trata a los que están mal de la cabeza. Siquiera le aviso a mi madre. Ahora sí sé que mi padre le gastó muchas bromas, pero usted no dejaba de fisgonear en sus asuntos de él y su grupo, por lo que están a mano. Profesor, dijo Harry, respirando hondo y tratando de que su voz sonara firme, mientras recordaba cada detalle del caótico recorrido por Hogsmeade, sé que mi padrino lo engañó y lo mandó al sauce boxeador. Cuando mi padre se enteró, evitó que usted se encontrara con algo que lo hubiera matado y o algo peor. El problema no fue entre usted y yo, ni entre usted y mi padre directamente, sino entre usted y él. Pero su orgullo nunca le permitió aclarar las cosas. Harry avanzó un paso, apretando los puños, todavía manchado de barro y con la capa invisible doblada bajo el brazo. ¿Y si mi ahijado consentido dice que vio mi cabeza en la casa de los gritos y puede enviarla con mi madre a San Mungo? Ahí tratan a los que están mal de la cabeza. Si quiere, le aviso a mi madre. El sudor le resbalaba por la frente, y su respiración se entrecortaba, pero no dejó de mirar a Snape directamente. Ahora sé que mi padre le gastó bromas, sí, pero usted no dejaba de fisgonear en sus asuntos ni en los de su grupo. Por eso, profesor, si cree que alguien vio cosas extrañas y ya sabe a quién culpar. Todo estaba a mano, todo estaba controlado.
Snape permaneció inmóvil, con los ojos negros brillando de furia contenida, casi como si el fuego de la chimenea reflejara la tensión que flotaba en la mazmorra. Harry tragó saliva, consciente del barro todavía pegado en su túnica y de los recuerdos de Malfoy gritando, de Crabbe y Goyle corriendo detrás, y de la casa de los gritos acechando detrás de ellos. Mi padre también le salvó la vida, continuó Harry, su voz temblando apenas un instante antes de recuperar fuerza, y eso usted nunca podrá negarlo. Lo que ocurrió entonces y lo que ha intentado ocultar, y ahora yo lo sé. Y no voy a permitir que su orgullo y su rencor dicten lo que pasó o lo que pasará. Harry dio un paso más, sintiendo el peso de la capa invisible y de cada paso que había dado entre Uxmeade y el castillo, y añadió. Si quiere creer que alguien vio cosas imposibles y que Malfoy lo diga. Yo sé la verdad, profesor. Y no pienso quedarme callado mientras alguien tergiverse lo que mi padre hizo, o lo que yo hago, o lo que protegí para evitar problemas mayores. Da la vuelta a tus bolsillos, Potter. Le ordenó Snape, con voz cargada de amenaza. Harry no se movió. Oía los latidos que le retumbaban en los oídos. Da la vuelta a tus bolsillos o vamos directamente al director. Dales la vuelta, Potter. Temblando de miedo, Harry sacó muy lentamente la bolsa de artículos de broma de Zonko y el mapa del merodeador. Snape cogió la bolsa. Todo me lo ha dado Ron, dijo Harry, esperando poder poner a su amigo al corriente antes de que Snape lo viera. Me lo trajo de Oxmeade la última vez, ¿de verdad? ¿Y lo llevas encima desde entonces? ¡Qué enternecedor! ¿Y esto qué es? Snape acababa de coger el mapa. Harry hizo un enorme esfuerzo por mantenerse impasible. Un trozo de pergamino que me sobró, dijo encogiéndose de hombros. Snape le dio la vuelta, con los ojos fijos en Harry. Supongo que no necesitarás un trozo de pergamino tan viejo. ¿Puedo tirarlo? Acercó la mano al fuego. No. Exclamó Harry rápidamente. ¿Cómo? Dijo Snape, con las aletas de la nariz vibrando. ¿Es otro precioso regalo del señor Weasley? ¿O es y otra cosa? ¿Quizá una carta escrita con tinta invisible? ¿O tal vez y instrucciones para llegar a Oxmeade evitando a los dementores? Harry parpadeó. Los ojos de Snape brillaban. Veamos, susurró, sacando la varita y desplegando el mapa sobre la mesa. Revela tu secreto. Dijo, tocando el pergamino con la punta de la varita. No ocurrió nada. Harry enlazó las manos para evitar que temblaran. Muéstrate. Dijo Snape, golpeando el mapa con energía. Seguía en blanco. Severus Snape, profesor de este colegio, te ordena enseñar la información que ocultas. Gritó de nuevo, golpeando la varita. Como si una mano invisible escribiera sobre él, en la lisa superficie del mapa comenzaron a aparecer palabras. El señor lunático presenta sus respetos al profesor Snape y le ruega que aparte la narizota de los asuntos que no le atañen. Snape quedó helado. Harry contempló el mensaje estupefacto. Pero el mapa no se detuvo allí. El señor Cornamenta está de acuerdo con el señor lunático y solo quisiera añadir que el profesor Snape es feo e imbécil. El señor Canuto quisiera hacer constar su estupefacción ante el hecho de que un idiota semejante haya llegado a profesor. El señor Colagusano saluda al profesor Snape y le aconseja que se lave el pelo, el muy guarro. Harry aguardó el golpe, horrorizado, mientras Snape permanecía inmóvil un instante antes de hablar con voz suave. Bueno, y ya lo veremos. Se dirigió al fuego con paso decidido, cogió un puñado de polvo brillante de un tarro y lo arrojó a las llamas. Lupino. Gritó Snape dirigiéndose al fuego. Quiero hablar contigo. Totalmente asombrado, Harry se quedó mirando. Una gran forma apareció en las llamas, girando rápidamente. Segundos después, el profesor Lupin salió de la chimenea, sacudiendo las cenizas de la toga. ¿Llamabas, Severus? Preguntó Lupin, amablemente. Sí, respondió Snape, con el rostro crispado por la furia. Le he dicho a Potter que vaciara los bolsillos y llevaba esto. Snape señaló el pergamino con las palabras brillantes aún visibles. Lupin lo examinó con una expresión extraña y hermética. ¿Qué te parece? Dijo Snape. Me parece simplemente un pergamino que ofende al que intenta leerlo, respondió Lupin, tranquilo. Infantil, pero seguramente no peligroso. Supongo que Harry lo ha comprado en una tienda de artículos de broma. ¿De verdad? Preguntó Snape, con la quijada rígida. ¿Crees que una tienda de artículos de broma le vendería algo como esto? ¿No sería más probable que lo consiguiera directamente de los fabricantes? Harry no entendía qué quería decir. Lupin tampoco parecía alterado. ¿Quieres decir del señor Colagusano o cualquiera de esas personas? Preguntó. Harry, ¿conoces a alguno de estos señores?
No respondió rápidamente Harry. Creo que es de Zonko, dijo Lupin, volviéndose hacia Snape. En ese momento, Ron entró en el despacho, jadeando. Se detuvo frente a la mesa, con la mano en el pecho. Yo le di a Harry ese objeto, dijo con la voz ahogada. Lo compré en Zonko hace mucho tiempo, bien, dijo Lupin, dando una palmada y mirando contento a su alrededor. Parece que eso lo aclara todo. Me lo llevo, Severus, si no te importa. Harry, Ron, venid conmigo. Tengo que deciros algo sobre el trabajo de los vampiros. Discúlpanos, Severus. Harry no se atrevió a mirar a Snape al salir. Los tres caminaron hasta el vestíbulo en silencio. Luego Harry se volvió a Lupin. Señor profesor, yo no quiero disculpas, dijo Lupin, bajando la voz. Este mapa fue confiscado por el señor Filch hace años. No quiero saber cómo ha llegado a vuestras manos. Me asombra que no lo entregaseis, especialmente después de lo sucedido la última vez. Harry ya lo suponía, y quiso explicarse. ¿Por qué pensó Snape que me lo habían dado los fabricantes? Porque los fabricantes de estos mapas habrían querido sacarte del colegio. Pensarían que era divertido. ¿Los conoces? Dijo Harry, impresionado. Nos hemos visto, respondió Lupin lacónicamente. No esperes que vuelva a encubrirte. No puedo consentir que no te tomes en serio a Peter y Regulus. Tus padres dieron su vida para que tú siguieras vivo, Harry. Y tú les correspondes muy mal y cambiando su sacrificio por una bolsa de artículos de broma. Se marchó, y Harry se sintió mucho peor que en el despacho de Snape. Despacio, subieron la escalera de mármol. Al pasar junto a la estatua de la bruja tuerta, Harry recordó la capa invisible, que seguía allí abajo, pero no se atrevió a ir por ella. Es culpa mía, dijo Ron. Yo te persuadí de que fueras. Lupin tiene razón. Fue una idiotez. No deberíamos hacerlo. De repente, Hermione apareció, con una carta en las manos y el labio tembloroso. Harry entendió que ya estaba enterada. ¿Has venido a darte el gusto? Le preguntó Ron. ¿Lo acabas de delatarnos? No respondió Hermione, conteniendo la voz. Solo creí que debíais saberlo. Hagrid ha perdido el caso. Van a ejecutar a Buckbeak. Me ha enviado esto, dijo Hermione, tendiéndoles la carta. Harry la cogió. El pergamino estaba húmedo. Las gruesas lágrimas habían emborronado tanto la tinta que la lectura se hacía difícil en muchos lugares. Querida Hermione, hemos perdido. Me permitirán traerlo a Hogwarts, pero van a fijar la fecha del sacrificio. A Buckbeak le ha gustado Londres. Nunca olvidaré toda la ayuda que nos ha proporcionado. Hagrid, no pueden hacerlo, dijo Harry. No pueden. Buckbeak no es peligroso. El padre de Malfoy consiguió atemorizar a la comisión para que tomaran esta determinación, dijo Hermione secándose los ojos. Ya sabéis cómo es. Son unos viejos imbéciles y los asustó. Pero podremos recurrir. Siempre se puede. Aunque no veo ninguna esperanza, sí, algo cambiará, dijo Ron, decidido. En esta ocasión no tendrás que hacer tú sola todo el trabajo. Yo te ayudaré. Ron. Hermione se echó los brazos al cuello y rompió a llorar. Ron, totalmente aterrado, le dio unas palmadas torpes en la cabeza. Hermione se separó por fin. Las medidas de seguridad impuestas a los alumnos después de la segunda intrusión de Regulus Black impidieron que Harry, Ron y Hermione visitaran a Hagrid por las tardes. La única posibilidad que tenían de hablar con él eran las clases de cuidado de criaturas mágicas. Hagrid parecía conmocionado por el veredicto. Todo fue culpa mía. Me quedé petrificado. Estaban todos allí con sus togas negras, ya se me caían continuamente las notas y se me olvidaron todas las fechas que habías buscado, Hermione. Y entonces se levantó Lucius Malfoy, soltó su discurso y la comisión hizo exactamente lo que él dijo. Todavía podemos apelar. Dijo Ron con entusiasmo. Sin tirar la toalla. Estamos trabajando en ello. Volvían al castillo con el resto de la clase. Delante podían ver a Malfoy, que iba con Crabbe y Goyle, y miraba hacia atrás de vez en cuando, riéndose. No servirá de mucho, Ron le dijo a Hagrid con tristeza. Lucius Malfoy tiene la comisión en el bolsillo. Solo me aseguraré de que el tiempo que le queda a Buckbeak sea el más feliz de su vida. Se lo debo. Hagrid dio media vuelta y volvió a la cabaña, cubriendo el rostro con el pañuelo. Miradlo cómo llora. Dijo Malfoy. Y pienso que es profesor nuestro. Harry y Ron fueron hacia ellos, pero Hermione llegó antes. Plaf. Dio a Malfoy una bofetada con todas sus fuerzas. No te atrevas a llamar patético a Hagrid. Gritó Hermione, sacando la varita. Malfoy se echó hacia atrás. Crabbe y Goyle lo miraron atónitos.
Vámonos, musitó Malfoy. Y en un instante, los tres desaparecieron por el pasadizo que conducía a las mazmorras. Harry, espero que le ganes en la final de Quidditch, dijo Hermione relajándose. Espero que ganes, porque si gana Slytherin no podrás soportarlo. Hay que ir a encantamientos, dijo Ron, mirando todavía a Hermione con los ojos como platos. Subieron a prisa hacia la clase del profesor Flitwick. Llegáis tarde, muchachos, indicó Flitwick, en tono de censura. Vamos, rápido, sacad las varitas. Vamos a trabajar con encantos estimulantes. Ya se han colocado todos por parejas. Harry y Ron fueron a prisa hasta un pupitre que había al fondo. Hermione no había entrado en el aula, pero Harry sabía que estaba a su lado cuando abrió la puerta. Es extraño, dijo Harry mirando a Ron. Quizás haya ido a los lavabos, pero Hermione no apareció durante la clase. Pues tampoco le habría venido mal un encantamiento estimulante, comentó Ron, cuando salían del aula para ir a comer. Hermione tampoco apareció por el gran comedor durante el almuerzo. Cuando terminaron de comer, subieron apresuradamente a la Torre de Fénix. Les dieron la contraseña, pita pata frita, a las aves Fénix y entraron por el retablo para acceder a la sala común. Hermione estaba profundamente dormida, con la cabeza apoyada en un libro abierto de aritmancia. Harry le dio con el codo para que despertara. ¿Qué? Preguntó Hermione, sobresaltada. ¿Es hora de marcharse? ¿Qué clase tenemos ahora? Adivinación, pero no es hasta dentro de 20 minutos, dijo Harry. Hermione, ¿por qué no has estado en encantamientos? Se me olvidó, chilló Hermione. Fue Malfoy. Estaba pensando en él y perdí la noción de las cosas. ¿Sabes una cosa, Hermione?, le dijo Ron, mirando el libro de aritmancia que ella había usado como almohada. Creo que estás a punto de estallar. Tratas de abarcar demasiado. No es verdad, dijo Hermione. Me he despistado, eso es todo. Lo mejor será que vaya a ver al profesor Flitwick y me disculpe. Os veré en adivinación. Se reunieron 20 minutos más tarde a los pies de la escalera que llevaba a la clase de la profesora Trelawney. Aún no me puedo creer que me perdiera la clase de encantamientos estimulantes. Y apuesto a que nos sale en el examen, dijo Hermione. Subieron juntos e iniciaron la clase de adivinación con las bolas de cristal. Ron no paraba de reírse y Hermione chascaba la lengua continuamente. ¿Habéis visto ya algo?, preguntó Harry tras un cuarto de hora mirando la bola en silencio. Sí, aquí hay una quemadura, dijo Ron, señalando la mesa. A alguien se le ha caído la cera de la vela. Esto es una horrible pérdida de tiempo, dijo Hermione. En estos momentos podría estar practicando algo útil. Podría ponerme al día en encantamientos estimulantes. La profesora Trelawney pasó por su lado. ¿Alguien quiere que le ayude a interpretar los oscuros augurios de la bola mágica? Yo no necesito ayuda, susurró Ron. Es obvio lo que esto quiere decir. Que esta noche habrá mucha niebla. Harry y Hermione estallaron en carcajadas. Venga, llamó Trelawney, mientras Parvati y Lavender los miraban escandalizadas. Hermione, furiosa, decidió abandonar la clase. Yo voy, dijo, abriendo la trampilla y desapareciendo escaleras abajo. La clase tardó unos minutos en calmarse. Trelawney parecía haberse olvidado del Grim. Hermione se la está buscando, ¿verdad?, susurró Ron a Harry. Sí, respondió Harry. Yo también pienso dejar esta clase. De seguro el año que entra no la tomo. Las vacaciones de Semana Santa no resultaron relajantes. Los de tercero nunca habían tenido tantos deberes. Neville Longbottom parecía al borde del colapso nervioso, y nadie tenía tanto trabajo como Hermione. Ron se encargaba de la apelación de Buckbeak, mientras Harry combinaba entrenamiento, deberes y discusiones tácticas de Quidditch con Wood. El partido contra Slytherin sería el primer sábado después de las vacaciones, y la responsabilidad de atrapar la snitch recaía casi por completo sobre Harry. Las tensiones crecían en los corredores, con pequeñas peleas y bromas entre Gryffindor y Slytherin. Harry se preocupaba por la seguridad de su saeta de fuego más que por él mismo, revisándola constantemente. La víspera del partido, Harry no durmió bien. Soñó que se había quedado dormido y Wood gritaba: ¿Dónde te habías metido? Que Malfoy y su equipo montaban dragones, y que había olvidado la saeta de fuego. Se despertó sobresaltado, recordando que el partido aún no había comenzado. Tenía sed y un nudo de tensión en el estómago. El día decisivo había llegado. Hoy, susurró para sí mismo, todo se juega. Lo más en silencio que pudo, se levantó y fue a servirse un poco de agua de la jarra de plata que había al pie de la ventana. Los terrenos del colegio estaban tranquilos y silenciosos.
Ni un soplo de viento azotaba la copa de los árboles del bosque prohibido. El sauce boxeador estaba tranquilo y tenía un aspecto inocente. Las condiciones para el partido parecían perfectas. Harry dejó el vaso y estaba a punto de volverse a la cama cuando algo le llamó la atención. Un animal que no podía distinguir bien rondaba por el césped plateado. Harry corrió hasta su mesilla, cogió las gafas, se las puso y volvió a la ventana a toda prisa. Esperaba que no se tratara del Grim. No en aquel momento, horas antes del partido. Miró los terrenos con detención y tras un minuto de ansiosa búsqueda volvió a verlo. Rodeaba el bosque, no era el Grim ni mucho menos. Era un gato. Harry se apoyó aliviado en el alféizar de la ventana al reconocer aquella cola de brocha. Solo era Patizambo. Pero, ¿solo era Crookshanks? Harry aguzó la vista y pegó la nariz al cristal de la ventana. Crookshanks estaba inmóvil. Harry estaba seguro de que había algo más moviéndose en la sombra de los árboles. Un instante después apareció. Un leopardo gigante que caminaba con sigilo por el césped. Crookshanks corría a su lado. Harry observó con atención. ¿Qué significaba aquello? Ron. Susurró Harry. Ron, despierta. Respondió Ron con esfuerzo. Necesito que me digas si puedes ver una cosa. Está todo muy oscuro, Harry, dijo Ron. ¿A qué te refieres? Ahí abajo, Harry volvió a mirar por la ventana. Crookshanks y el leopardo habían desaparecido. Harry se subió al alféizar para ver si estaban debajo, junto al muro del castillo. Pero no estaban allí. ¿Dónde se habrían metido? Un fuerte ronquido le indicó que Ron había vuelto a dormirse. Harry y el resto del equipo de Gryffindor fueron recibidos con una ovación al entrar por la mañana en el gran comedor. Harry no pudo dejar de sonreír cuando vio que los de las mesas de Ravenclaw y Hufflepuff también les aplaudían. Los de Slytherin les silbaron al pasar. Malfoy estaba incluso más pálido de lo habitual. Wood se pasó el desayuno animando a sus jugadores a que comieran, pero él no probó nada. Luego les metió prisa para ir al campo antes de que los demás terminaran, para que pudieran hacerse una idea de las condiciones. Buena suerte, Harry. Le gritó Cho Chang. Harry se puso colorado. Muy bien, el viento es insignificante. El sol pega algo fuerte y puede perjudicarnos la visión. Tened cuidado. El suelo es duro, nos permitirá un rápido despegue. Wood recorrió el terreno de juego, mirando a su alrededor y con el equipo detrás. Vieron abrirse las puertas del castillo a lo lejos y al resto del colegio acercándose al campo. A los vestuarios. Dijo Wood escuetamente. Nadie habló mientras se cambiaban y se ponían la túnica oro y escarlata. Harry se preguntó si se sentirían como él. Como si hubiera desayunado algo vivo. Antes de que se dieran cuenta, Wood les dijo. Ha llegado el momento. Adelante. Salieron al campo entre el rugido de la multitud. 3/4 partes de los espectadores llevaban escarapelas oro y rojas, agitaban banderas rojas con el león de Gryffindor o doradas con unos fénix, también enarbolaban pancartas con consignas como ánimo, Fénix Gryffindor y la copa para los leones y aves fénix. Detrás de la meta de Slytherin, unas 200 personas llevaban el verde. La serpiente plateada de Slytherin brillaba en sus banderas. El profesor Snape se sentaba en la primera fila, de verde como todos los demás y con una sonrisa macabra. Y aquí llegan los de Fénix Gryffindor. Comentó Lee Jordan. Potter, Bell, Johnson, Spinett, los hermanos Weasley y Wood. Ampliamente reconocido como el mejor equipo que ha visto Hogwarts desde hace años. Los comentarios de Lee fueron ahogados por los abucheos de la casa de Slytherin. Y ahora entra en el terreno de juego el equipo de Slytherin, encabezado por su capitán Flint. Ha hecho algunos cambios en la alineación y parece inclinarse más por el tamaño que por la destreza. Capitanes, daos la mano. Ordenó la señora Och. Flint y Wood se estrecharon la mano con mucha fuerza, como si intentaran quebrarle al otro los dedos. Montad en las escobas. Dijo la señora Och. 3, 2, 1, el silbato quedó ahogado por el bramido de la multitud, al mismo tiempo que se levantaban en el aire 14 escobas. Harry sintió que el pelo se le disparaba hacia atrás. Con la emoción del vuelo se le pasaron los nervios. Miró a su alrededor. Malfoy estaba exactamente detrás. Harry se lanzó en busca de la snitch. Y Fénix Gryffindor tiene la quaffle. Alicia Spinett, de Fénix Gryffindor, con la quaffle, se dirige hacia la meta de Slytherin. Ah, no. Warrington interceptó la quaffle. Zas. Buen trabajo con la Bludger por parte de George Weasley. Warrington deja caer la quaffle. Lo coge Johnson. Fénix Gryffindor vuelve a tenerlo. Vamos, Angelina.
Ha marcado. 10-0 para Fénix Gryffindor. Angelina tocó el aire con el puño, mientras sobrevolaba el extremo del campo. El mar oro escarlata que se extendía debajo de ella vociferaba de entusiasmo. ¡Ay! Angelina casi se cayó de la escoba cuando Marcus Flint chocó contra ella. Perdón. Se disculpó Flint, mientras la multitud lo abucheaba. Perdona, no te vi. Un momento después, Fred Weasley lanzó el bate hacia la nuca de Flint. La nariz de Flint dio en el palo de su propia escoba y comenzó a sangrar. ¡Basta! Gritó la señora Och, metiéndose en medio a toda velocidad. Penalti para Fénix Gryffindor por un ataque no provocado sobre su cazadora. Alicia retrocedió para lanzar el penalti. Vamos, Alicia. Gritó Lee en medio del silencio del público. Sí, ha batido al guardameta. 20-0 para Fénix Gryffindor. Aliviado, Harry se alejó como una bala, buscando la snitch, pero asegurándose al mismo tiempo de que no se perdía ni una palabra de lo que decía Lee. Era esencial mantener a Malfoy apartado de la snitch hasta que Fénix Gryffindor sacara a Slytherin más de 50 puntos. Fénix Gryffindor tiene la Quaffle, no, lo tiene Slytherin. No. Fénix Gryffindor vuelve a tenerlo, y es Katie Bell. Katie Bell lleva la Quaffle. Va rápido como un rayo, eso ha sido intencionado. Montague, un cazador de Slytherin, había hecho un intento sobre Katie, pero ella dio una voltereta en el aire y consiguió mantenerse en la escoba, aunque dejó caer la Quaffle. Un minuto después, Katie metía otro gol de penalti al guardameta de Slytherin. 30-0. Chúpate esa, tramposo. Jordán, si no puedes comentar de manera neutral. Lo cuento como es, profesora. Harry sintió un vuelco de emoción. Acababa de ver la snitch. Brillaba a los pies de uno de los postes de la meta de Fénix Gryffindor. Pero aún no debía cogerla. Y si Malfoy la veía, simulando una expresión de concentración arrepentida, dio la vuelta con la saeta de fuego y se dirigió a toda velocidad hacia el extremo de Slytherin. Funcionó. Malfoy fue tras él como un bólido, creyendo que Harry había visto la snitch en aquel punto. ¡Zoom! Una de las Bludgers, desviada por Derrick, el gigantesco golpeador de Slytherin, se acercó y le pasó a Harry rozando el oído derecho. Al momento siguiente, ¡zoom! La segunda Bludger le había arañado el codo. El otro golpeador, Volé, se aproximaba. Harry vio fugazmente a Volé y Derrick, que se acercaban muy aprisa con los Bates en alto. En el último segundo viró con la saeta, y Volé y Derrick dieron un batacazo. ¡Ja, ja, ja! Rió Lee Jordan mientras los dos golpeadores de Slytherin se separaban y alejaban, tambaleándose y agarrándose la cabeza. Es una lástima, chicos. Tendréis que espabilar mucho para vencer a una saeta de fuego. Y Fénix Gryffindor vuelve a tener la Quaffle, porque Johnson lo ha recogido. Flint va a su lado. Métele el dedo en el ojo, Angelina. Era una broma, profesora, era una broma. Oh, no. Flint lleva la Quaffle, va volando hacia la meta de Fénix Gryffindor. Ahora, Ward, párala. Pero Flint ya había marcado. Hubo una ovación en la parte de Slytherin y Lee lanzó una expresión tan malsonante que la profesora McGonagall quería quitarle el megáfono mágico. Perdón, profesora, perdón. No volverá a ocurrir. Vemos, Fénix Gryffindor va ganando por 30-10 y ahora Fénix Gryffindor está en posesión del Quaffle. Se estaba convirtiendo en el partido más sucio que Harry había jugado. Indignados porque Fénix Gryffindor se hubiera adelantado tan pronto en el marcador, los de Slytherin estaban recurriendo a cualquier medio para apoderarse del Quaffle. Volé golpeó a Alicia con el bate y argumentó que la había confundido con una Bludger. George Weasley, para vengarse, le dio a Volé un codazo en la cara. La señora Och castigó a los dos equipos con sendos penales, y Wood logró evitar otro tanto espectacular, consiguiendo que la puntuación quedara en 40-10 a favor de Fénix Gryffindor. La soplona había vuelto a desaparecer. Malfoy seguía de cerca a Harry, mientras este sobrevolaba el campo de juego buscándola. En cuanto Fénix Gryffindor le sacara a Slytherin 50 puntos, Katie marcó. 50-10. Fred y George Weasley bajaron en picado para situarse a su lado, con los Bates en alto por si alguno de Slytherin se le ocurría tomar represalias. Volé y Derrick aprovecharon la ausencia de Fred y George para lanzar a Wood las dos Bludgers. Le dieron en el estómago, primero una y después la otra. Wood dio una vuelta en el aire, sujetándose a la escoba, sin resuello. La señora Och estaba fuera de sí. Solo se puede atacar al guardameta cuando la Quaffle está dentro del área. Gritó a Boyle y Derrick. Penalti para Fénix Gryffindor. Y Angelina marcó. 60-10.
Momentos después, Fred Weasley lanzaba a Warrington una Bludger, quitándole la Quaffle de las manos. Alicia la cogió y volvió a marcar. 70 de 10. La afición de Fénix Gryffindor estaba ronca de tanto gritar. Fénix Gryffindor sacó 60 puntos de ventaja. Y si Harry cogía la Snitch, la copa era suya. Harry notaba que cientos de ojos seguían sus movimientos mientras sobrevolaba el campo por encima del nivel de juego, con Malfoy siguiéndolo a toda velocidad. Y entonces la vio. La Snitch brillaba a 7 metros por encima de él. Harry aceleró con el viento rugiendo en sus orejas. Estiró la mano, pero de repente la saeta de fuego redujo la velocidad. Horrorizado, miró alrededor. Malfoy se había lanzado hacia adelante, había cogido la cola de la saeta y tiraba de ella. Serás. Harry estaba lo bastante enfadado para golpear a Malfoy, pero no lo podía alcanzar. Malfoy jadeaba por el esfuerzo de sujetar la saeta de fuego, pero tenía un brillo de malicia en los ojos. Había logrado lo que quería. La Snitch había vuelto a desaparecer. Penalti. Penalti a favor de Fénix Gryffindor. Nunca he visto tácticas semejantes. Chilló la señora Och, saliendo disparada hacia el punto donde Malfoy volvió a montar en su Nimbus 2001.